El día después de aceptar la petición de matrimonio de Álvaro Mendoza, encontré a mi hermana medio desnuda en su cama. Lucía estaba sentada entre las sábanas, con los hombros cubiertos por un camisón de seda blanco y los ojos llenos de lágrimas. Álvaro permanecía tumbado a su lado, desnudo de cintura para arriba, inmóvil, con una marca rojiza en el cuello de la camisa abierta. Durante unos segundos no pude respirar. Mi hermana se llevó una mano temblorosa a la boca. Claudia, perdóname. No grité. No la agarré del pelo. No lancé una lámpara contra la pared ni desperté a Álvaro para exigirle explicaciones. Me limité a apoyarme en el marco de la puerta porque las piernas todavía no me respondían. Lucía apretó la sábana contra su pecho. Yo tampoco sé cómo ocurrió. Anoche estaba preocupada por ti y después él me confundió contigo. La miré. Tenía el rímel corrido con una precisión casi elegante. Su vestido estaba colgado dentro del armario, sin una sola arruga. En la mesilla descansaban su móvil, su perfume y unos pendientes que no llevaba durante la cena. No parecía una mujer que hubiese despertado en una habitación desconocida. Parecía una mujer que había preparado una representación. Entonces aún no sabía quién había cambiado las copas, quién había abierto aquella suite ni quién había pagado para borrar las cámaras del hotel. Tampoco sabía que, pocas horas después, toda mi familia me pediría que entregara mi prometido a mi hermana para proteger su reputación. Pero había algo que sí sabía. La noche anterior yo había perdido el conocimiento después de comer una tarta preparada especialmente para mí, y alguien contaba con que, al despertar, estuviera demasiado destrozada para hacer preguntas. Se equivocaba. Todo había comenzado menos de 24 horas antes, cuando todavía creía que aquella iba a ser la noche más feliz de mi vida. Álvaro me había dicho que cenaríamos con sus padres en la finca familiar de Valdemarín, una cena sencilla, según él. Mercedes quería hablar de la próxima gala de la Fundación Mendoza y su padre deseaba conocer los detalles de mi proyecto en Barcelona. Por eso llegué directamente desde mi oficina, todavía con el portátil en el coche y 3 llamadas pendientes. Álvaro me esperaba junto a la entrada. «Llegas 7 minutos tarde», dijo, mirando su reloj. «He cerrado una reunión con 2 inversores catalanes. Puedes denunciarme», sonrió, pero estaba nervioso. Lo conocía demasiado bien. Cuando Álvaro estaba incómodo, se ajustaba el puño izquierdo de la camisa aunque no fuera necesario. Aquella noche lo hizo 3 veces antes de besarme. «¿Qué estás tramando?» «Nada. Mientes fatal. Soy promotor inmobiliario. Mentir con elegancia forma parte de mi formación, pues deberías pedir que te devolvieran la matrícula». Soltó una risa breve y me ofreció el brazo. «Entra antes de que mi madre decida que llegar tarde es una declaración de guerra». Mercedes Mendoza consideraba una declaración de guerra cualquier cosa que no pudiera controlar. Desde que Álvaro y yo comenzamos nuestra relación, 4 años atrás, nunca había ocultado lo poco que le gustaba mi independencia. Al principio creyó que mi empresa era un pasatiempo caro. Después, cuando Valdés Singular Hotels abrió su tercer establecimiento en Madrid y empezó a aparecer en revistas de negocios, decidió que yo era una amenaza. Una mujer con dinero propio no pedía permiso. Una mujer con apellido propio no tenía necesidad de disolverse dentro de otro. Y Mercedes no quería una nuera. Quería una extensión de sí misma. Al entrar en el salón vi a mis padres, a Lucía, a 2 tíos de Álvaro, a su abogado y a varios amigos nuestros. Me detuve. Esto no es una cena sencilla. Álvaro se colocó delante de mí. He utilizado una definición flexible de la palabra sencilla. Lucía apareció a mi lado con una copa de champán. Por una vez, deja de analizarlo todo. Llevaba un vestido azul claro que yo le había regalado por su cumpleaños. Sonreía, pero sus dedos apretaban demasiado el tallo de la copa. ¿Tú lo sabías?, le pregunté. Todos lo sabíamos menos tú. Eso empieza a preocuparme. Claudia, protestó, poniendo cara de niña ofendida. Siempre tienes que sospechar de todo. Antes de que pudiera responder, Álvaro tomó mi mano. Las conversaciones cesaron. Él respiró hondo, se arrodilló y sacó una caja pequeña del bolsillo. No recuerdo qué hizo el resto de la gente. Solo recuerdo la expresión de Álvaro. No parecía el heredero seguro de sí mismo que negociaba edificios enteros sin levantar la voz. Parecía un hombre que temía que la mujer a la que amaba pudiera decirle que no. Claudia Valdés, empezó. Llevas 4 años discutiendo conmigo, corrigiendo mis contratos y ocupando más espacio del que mi madre considera apropiado. Mercedes tensó la mandíbula. Varios invitados rieron. Álvaro continuó. También has conseguido que deje de confundir la tradición con la obligación. Nunca te pediré que reduzcas tu vida para hacer sitio a la mía. Quiero estar a tu lado mientras consigues todo lo que todavía te falta. Sentí que se me cerraba la garganta. Muchos hombres decían admirar a las mujeres ambiciosas hasta que tenían que compartir una mesa con ellas.
Álvaro nunca había intentado convertirme en alguien más cómoda. ¿Te casarás conmigo?, preguntó. Sí, mi voz salió más baja de lo que esperaba. Él se levantó, me colocó el anillo y me besó mientras todos aplaudían. Lucía fue una de las primeras en abrazarme. Siempre consigues lo que quieres, susurró junto a mi oído. Me aparté un poco para mirarla. ¿Eso era una felicitación? Ella parpadeó, recuperando enseguida su sonrisa dulce. Claro, solo digo que tienes mucha suerte. Mercedes esperó a que Lucía se alejase para acercarse. Me dio 2 besos en las mejillas y observó el anillo como si estuviera evaluando una adquisición. Bienvenida oficialmente a la familia Mendoza. Gracias. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Ahora tendrás que aprender que formar parte de esta familia implica ciertas normas. Llevo años cumpliendo normas sanitarias, laborales y financieras, respondí. Seguro que sobreviviré. Su sonrisa se volvió más rígida. Me refiero a otro tipo de normas. Entonces tendrás que explicármelas una por una. Mercedes se inclinó hacia mí. Espero que sepas adaptarte, Claudia. Sé adaptarme a muchas cosas. A desaparecer. No. Sus ojos se endurecieron. Álvaro apareció a mi lado antes de que ella pudiera contestar. Madre, hoy no. Solo estaba hablando con mi futura nuera. Te conozco. Hablar contigo suele parecerse demasiado a recibir instrucciones. Mercedes soltó mi muñeca. No conviertas una conversación privada en un drama. Entonces no amenaces a mi prometida durante nuestra celebración. No era la primera vez que Álvaro le ponía límites, pero sí la primera que lo hacía delante de tanta gente. Mercedes mantuvo la compostura, alisó su vestido y levantó la barbilla. Voy a sacar la tarta. ¿La tarta?, preguntó Álvaro. ¿Desde cuándo cocinas? No necesito cocinar para supervisar una receta. Desapareció acompañada por Teresa Robles, su asistente personal. Teresa era una mujer discreta, de unos 40 años, que caminaba siempre medio paso por detrás de Mercedes y parecía capaz de resolver un crimen sin mancharse los guantes, mientras los invitados volvían a conversar. Lucía se acercó a Álvaro. Ha sido precioso, dijo. Claudia tiene suerte de que alguien la entienda. Álvaro pasó un brazo alrededor de mi cintura. No necesito entenderla todo el tiempo, solo respetarla. Lucía bajó la mirada. Sí, claro. ¿Estás bien?, le pregunté. Perfectamente. No lo parece. Es que estas cosas me emocionan. La observé. Mi hermana era experta en parecer frágil, cuando éramos pequeñas. Bastaba con que le temblara el labio para que nuestros padres me obligaran a entregarle cualquier cosa que quisiera. Una muñeca, un viaje, una fiesta de cumpleaños. Más tarde fueron dinero, contactos y oportunidades. Yo siempre había sido la fuerte, Lucía, la sensible. Durante años no entendí que esas palabras no describían nuestras personalidades, describían el reparto de responsabilidades que mis padres habían elegido. La fuerte resolvía los problemas, la sensible podía provocarlos. Mercedes regresó empujando un carrito. Sobre él había una tarta cubierta de crema blanca y pequeñas flores de azúcar. Antes de cortarla, anunció, debemos seguir una tradición de la familia Mendoza. Álvaro frunció el ceño. Nunca he oído hablar de esa tradición, porque nunca antes te habías comprometido. Mercedes señaló el primer trozo, ya servido en un plato aparte. La futura novia debe comer la primera porción completa. Así el matrimonio empieza con dulzura y prosperidad. Es demasiada tarta, dije. Lucía rió. No empieces a discutir con tu suegra durante los primeros 5 minutos de compromiso. Todavía no han pasado ni 5 minutos y ya me estás dando consejos matrimoniales. Mi madre intervino. Claudia, por favor. Es una tradición bonita. Mercedes me tendió el plato. La crema tenía un olor ligeramente amargo, pero pensé que procedía del licor del bizcocho. Álvaro tomó un tenedor. La comemos juntos. Su madre le apartó la mano. La tradición dice que debe ser ella. Una tradición muy conveniente, murmuró él. Mercedes volvió a mirarme. Todos esperaban. No quería concederle la satisfacción de pensar que me intimidaba una tarta. Cogí el tenedor. Espero que la prosperidad venga incluida en las calorías. Los invitados rieron. Comí el primer bocado. Lucía no apartó los ojos de mí. ¿Está buena?, preguntó. Un poco fuerte. Será el licor, dijo Mercedes. Terminé la porción entre conversaciones. Álvaro probó otra parte de la tarta, cortada directamente del centro. Mi hermana apenas tocó la suya. 15 minutos después, las voces comenzaron a sonar demasiado lejos. Me llevé una mano a la frente. Álvaro se inclinó hacia mí. ¿Qué te pasa? Estoy mareada. ¿Has comido algo desde esta mañana? Sí, no es eso. Intenté levantarme. El suelo pareció desplazarse. Álvaro me sujetó por la cintura. Claudia, mírame.
Me obligué a enfocar su rostro. No veo bien. Su expresión cambió de inmediato. Llamad a una ambulancia. Mercedes se acercó. No exageres. Está agotada. No puede mantenerse en pie. Ha bebido champán. Media copa, dije, aunque la lengua empezaba a pesarme. Mi madre me tocó la mejilla. Está muy pálida. Entonces llamamos a emergencias, repitió Álvaro. Teresa apareció con una copa nueva. Señor Mendoza, quizá debería beber agua. He dicho que llaméis a una ambulancia. Alguien puso un vaso en su mano. No vi quién. Lucía se agachó frente a mí. Hermana, ¿me oyes? Asentí débilmente. Ella me cogió la mano, pero sus dedos estaban fríos y firmes. No parecía asustada, parecía atenta. Álvaro bebió de su copa sin apartar la mirada de mí. Un minuto después parpadeó varias veces y se apoyó en el respaldo de una silla. ¡Qué demonios! Mercedes le agarró el brazo. ¿Tú también estás cansado? No. Álvaro dejó caer la copa. El cristal golpeó la alfombra sin romperse. ¿Hay algo? En la bebida. La conversación se detuvo. Teresa fue la primera en reaccionar. Será mejor llevarlos a un lugar tranquilo. Al hospital, insistió Álvaro. Intentó sacar el móvil del bolsillo, pero Lucía lo recogió cuando se le cayó de la mano. Yo llamaré, dijo. No llamó. Lo vi, aunque ya apenas podía abrir los ojos. Mi móvil, murmuré. Lo tengo yo, respondió mi hermana. Tranquila. Álvaro intentó acercarse a mí. Claudia, no te duermas. Extendí la mano. Él consiguió rozar mis dedos antes de que Teresa y uno de los empleados lo sujetaran. Separadlos, ordenó Mercedes. No, protestó Álvaro. Claudia viene conmigo. Mercedes le habló con una calma que me produjo más miedo que un grito. Solo vamos a llevaros a descansar. Ambulancia, repitió él, arrastrando las palabras. Llama a una maldita ambulancia. Mi padre se acercó a Mercedes. No necesitamos montar un espectáculo delante de todos. Eduardo tiene razón, dijo mi madre. Quizás solo sea una bajada de tensión. Quise preguntarles por qué ninguno estaba asustado, por qué nadie buscaba a un médico, por qué Mercedes ya tenía una solución preparada, pero no podía mover los labios. Escuché a Teresa hablar por teléfono cerca de la puerta. Sí, la suite está lista. No entrarán por el garaje. Lucía soltó mi mano. ¿Y si él recuerda algo mañana? Hubo un silencio. La voz de Mercedes llegó hasta mí, baja y precisa. Mañana recordará lo que todo el mundo le diga que ocurrió. Intenté abrir los ojos. Vi a mi hermana de pie junto a ella. Ya no lloraba. Sonreía. Después todo se volvió negro. Cuando desperté, tenía la boca seca, el cuerpo pesado y un dolor intenso detrás de los ojos. No estaba en la finca. Estaba tumbada en el sofá de una suite del Hotel Marqués de Velázquez, uno de los establecimientos controlados por el Grupo Mendoza. Mi vestido seguía puesto, pero alguien me había quitado los zapatos. El bolso estaba abierto. Mi móvil había desaparecido. Me incorporé con esfuerzo. En la habitación contigua alguien sollozaba. Caminé hasta la puerta apoyándome en la pared. Cada paso parecía partirme la cabeza en dos. Empujé la hoja. Álvaro estaba en la cama. Lucía también. Mi hermana alzó la cara al verme, se cubrió el pecho con la sábana y dejó escapar un gemido. Claudia, lo siento muchísimo. Miré a Álvaro. No se movía. ¿Qué le habéis hecho? Lucía abrió mucho los ojos. ¿Qué dices? He preguntado qué le habéis hecho. Su expresión tembló. No fue así. Yo vine porque estaba preocupada por ti. Él se despertó de madrugada, me agarró y me llamó por tu nombre. Yo intenté detenerlo, ¿pero qué? Lucía comenzó a llorar con más fuerza. Yo tampoco quería que pasara. La observé en silencio. Entonces vi el camisón blanco. No era del hotel. Reconocí la etiqueta cosida junto al tirante. Pertenecía a una boutique de la calle Serrano donde Lucía compraba cuando conseguía que yo pagara la factura. Sobre una silla había una bolsa de la misma tienda, perfectamente doblada, preparada de antemano. Me acerqué a la cama. ¿Cuándo compraste ese camisón? El llanto de Lucía se interrumpió durante una fracción de segundo, después volvió a cubrirse la cara. No sé de qué hablas. Apreté los puños. Álvaro seguía inconsciente, pero su respiración era pesada, irregular. En el suelo había una copa vacía. En la mesilla, un reloj que no era suyo. Detrás de mí, la puerta de la suite se abrió. Escuché los pasos apresurados de mis padres y la voz perfectamente serena de Mercedes Mendoza. Claudia, dijo, tenemos que solucionar esto antes de que alguien se entere. Me giré hacia ellos. Ninguno preguntó por qué había perdido el conocimiento. Ninguno llamó a un médico. Mi madre corrió directamente hacia Lucía y la cubrió con una bata. Mercedes miró a su hijo, luego a mi hermana, y finalmente a mí.
En sus ojos no había sorpresa, solo impaciencia, como si yo fuera el último obstáculo de un plan que debía haber terminado antes de que despertara. Y en aquel momento comprendí algo mucho peor que una posible infidelidad. No estaban esperando que descubriera la verdad, estaban esperando que me sacrificara. Claudia, tenemos que solucionar esto antes de que alguien se entere, repitió Mercedes. Su tono no era el de una madre que acababa de encontrar a su hijo inconsciente junto a una mujer. Era el de una empresaria molesta porque una reunión empezaba con retraso. Miré a mi madre, que seguía arropando a Lucía con una bata del hotel. ¿Solucionar qué? Carmen evitó mis ojos. No levantes la voz. No la he levantado, pues no empieces. Sentí una presión fría en el pecho. Yo había despertado drogada, sin saber cómo había llegado a aquella suite, y mi madre me hablaba como si fuera yo quien estaba creando el problema. Mi padre cerró la puerta y echó el pestillo. Eduardo, dije, llama a una ambulancia. Álvaro está respirando. Eso no significa que esté bien. No conviene que entren sanitarios, policía y curiosos en un hotel lleno de clientes. Lo miré sin reconocerlo. ¿Te preocupa más el vestíbulo que tu hija? Me preocupa que no destrocéis vuestras vidas por actuar en caliente. Lucía soltó un sollozo desde la cama. Papá, yo no quería. Él fue hacia ella. Ya lo sé, pequeña, pequeña. Lucía tenía 27 años. Sabía firmar contratos, pedir préstamos y comprar ropa que no podía pagar. Pero cada vez que cometía un error volvía a ser la niña frágil de la familia. Yo, en cambio, llevaba siendo adulta desde los 16. Me acerqué a la cama y puse 2 dedos en el cuello de Álvaro. Tenía pulso, pero la piel estaba fría y húmeda. Álvaro. Le di una palmada suave en la mejilla. No respondió. Necesita un médico. Mercedes me agarró del brazo. Deja de tocarlo. Bajé la mirada hacia su mano. Suéltame. Estás alterada. Me han drogado. Me han traído a un hotel sin mi consentimiento y he encontrado a mi hermana en la cama de mi prometido. Sería extraño que estuviera relajada. Mercedes me soltó, pero no retrocedió. Precisamente por eso debemos actuar con cabeza. Perfecto. Empecemos llamando a la policía. Lucía dejó de llorar. Mi padre se giró hacia mí. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque esto es un asunto privado. Drogarnos no es un asunto privado. No sabemos si os drogaron. Señalé a Álvaro. Él dijo que había algo en su bebida antes de perder el conocimiento. Yo apenas había tomado media copa y no podía moverme. ¿Qué explicación tienes? Quizá mezclaste alcohol con algún medicamento, dijo Mercedes. No tomo ninguno. El estrés también provoca desmayos. Y también desabrocha camisas y mete a mi hermana en una cama. Lucía se cubrió la cara. No hace falta que me hables así. Todavía no he empezado a hablarte como mereces. Mi madre se levantó de golpe. Claudia, ¿qué? Tu hermana está destrozada. ¿Y yo qué estoy? Carmen abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Lucía se secó las lágrimas con la manga de la bata. Yo solo recuerdo que llegamos al hotel. Tú estabas dormida, Álvaro también. Me quedé porque tenía miedo de que os pasara algo. ¿Quién te pidió que te quedaras? Mercedes. La futura suegra de mis pesadillas ni siquiera parpadeó. Era lógico que alguien de confianza vigilara la situación. ¿Y por qué no llamasteis a un médico? Porque no parecía grave. ¿2 personas inconscientes no te parecían graves? Mercedes juntó las manos frente al cuerpo. Claudia, entiendo que quieras buscar culpables para no afrontar la realidad. ¿Qué realidad? Fue Lucía quien respondió, que pasó algo entre Álvaro y yo. La miré fijamente. Explícalo. Mi hermana se encogió. No puedo. Hace un minuto dijiste que te llamó por mi nombre. Eso significa que estabas consciente. Solo a ratos. ¿Te desmayaste? No lo recuerdo. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Tienes náuseas? No sé. ¿Te cuesta enfocar la vista? Sus ojos se movieron hacia Mercedes. Deja de interrogarme. Tú dices que no recuerdas nada, pero recuerdas que Álvaro me llamó por mi nombre. Dices que estabas desorientada, pero tu vestido está colgado, tu móvil está cargado y llevas un camisón de tu talla, así que vuelve a intentarlo. Lucía apretó los labios. Siempre haces lo mismo. ¿Qué cosa? Hablarme como si fuera superior. Ahora mismo te hablo como una mujer que ha despertado drogada y te ha encontrado metida en la cama de su prometido. Mi madre se interpuso. Basta. No. Lucía puede haber sido víctima también. Entonces que la examine un médico. Mi hermana palideció. No quiero. Qué casualidad. Me dan miedo las agujas. Me reí, aunque no había nada divertido. Lucía se había puesto relleno en los labios 3 veces durante el último año. El miedo a las agujas era una novedad muy conveniente. Mercedes respiró con impaciencia. Esto no puede convertirse en un juicio improvisado.
Hay una solución razonable, estoy deseando escucharla. Se acercó a la ventana, como si necesitara distancia para anunciar una decisión importante. Tú y Álvaro cancelaréis el compromiso. Mi madre bajó la cabeza. Mi padre se quedó inmóvil. Ninguno pareció sorprendido. Mercedes continuó. Diremos que habéis tomado caminos distintos por motivos profesionales. Nadie necesita saber lo ocurrido aquí. ¿Y después? Después dejaremos pasar un tiempo prudencial. ¿Para qué? Mercedes miró a Lucía. Si existe una relación entre ella y Álvaro, deberá tratarse con responsabilidad. Durante unos segundos no supe si había oído bien. ¿Una relación? Lucía lloró otra vez. Yo no le estoy pidiendo nada. No hace falta, dije. Mercedes ya ha preparado tu boda por ti. No seas cruel, intervino mi madre. Me volví hacia ella. ¿Cruel? Carmen se acercó y bajó la voz. Piensa en tu hermana. Si se sabe que ha pasado la noche con el prometido de su hermana, no podrá volver a mirar a nadie a la cara. Entonces quizá no debería haberse acostado en su cama. No sabes qué ocurrió, tú tampoco, pero ya has decidido a quién proteger. Mi madre me agarró las manos. Claudia, escúchame, tú tienes una empresa, dinero, prestigio, siempre has sido fuerte, podrás rehacer tu vida. ¿Y Lucía? A ella esto puede destruirla. Aparté las manos. A mí también. Carmen me miró con una mezcla de pena y frustración, como si yo estuviera siendo deliberadamente difícil. Tú sabes salir adelante. Ahí estaba, la frase que había dirigido toda mi vida, cuando Lucía rompió el vestido que yo había comprado para mi graduación. Yo debía entender que era pequeña, cuando gastó los ahorros que mis padres le dieron para estudiar un máster. Yo debía ayudarla porque tenía más recursos. Cuando dejó un trabajo que yo le había conseguido después de insultar a su jefa, me tocó pedir disculpas en su nombre. Siempre podía salir adelante, así que nadie se preocupaba por empujarme. Mamá, dije despacio, ¿me estás pidiendo que le entregue mi relación porque yo sufriré mejor que ella? No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Mi padre se pasó una mano por la frente. No se trata de entregar nada. Si Álvaro ha estado con Lucía, el compromiso ya está roto. Ni siquiera está despierto para explicar lo que pasó. Las explicaciones no cambian lo que hemos visto. De verdad, señalé la habitación. Una cama deshecha es suficiente para ti. Eduardo bajó la voz. Álvaro es un Mendoza. Si esto llega a la policía, será nuestra palabra contra la de su familia. No ganaremos nada. Mercedes lo corrigió con frialdad. No es necesario hablar de ganadores. Podemos llegar a un acuerdo que proteja a todos. ¿Qué acuerdo? Pregunté. El grupo Mendoza dejará de competir por el edificio de Chamberí que quieres convertir en hotel. También podemos facilitarte la entrada en varios fondos de inversión. Me quedé mirándola. ¿Quieres comprar mi silencio? Quiero compensarte por una situación dolorosa. ¿Y cuánto vale una mujer drogada en tus cuentas? ¿Un edificio? ¿2 contactos? ¿Una recomendación en un club privado? Su expresión se endureció. No te conviene hablarme de ese modo. A ti no te convenía organizar una negociación al lado de tu hijo inconsciente. Lucía se puso de pie, sujetando la bata. No necesito que nadie me defienda. Entonces vístete y ve a una clínica. He dicho que no. Su grito fue tan rápido y tan furioso que todos la miraron. Ella pareció darse cuenta de que había roto el personaje, bajó los ojos y volvió a encoger los hombros. No podría soportar que me examinara un desconocido, pero sí puede soportar que toda la familia decida que te acostaste con Álvaro. La puerta del dormitorio crujió detrás de mí. Álvaro había abierto los ojos. Intentó incorporarse y se llevó una mano a la cabeza. Claudia, fui hacia él. Estoy aquí. Parpadeó varias veces hasta enfocarme. ¿Estás bien? Fue lo primero que preguntó. No dónde estaba. No porque no llevaba camisa. No quién estaba a su lado. Preguntó por mí. No lo sé, respondí. Creo que nos drogaron. Álvaro trató de levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Lo sujeté por el brazo. Mercedes se acercó. Descansa. Ha sufrido una indisposición. Él la miró con desconfianza. ¿Dónde estamos? En el Marqués de Velázquez. ¿Quién nos trajo? Nadie respondió. Álvaro vio a Lucía con la bata cerrada hasta el cuello. Después miró la cama y su propia camisa abierta. Su rostro se volvió completamente frío. ¿Qué hace ella aquí? Lucía se llevó una mano al pecho. Álvaro, yo tampoco quería que pasara. ¿Qué pasara qué? Anoche, estabas confundido. Álvaro me miró. Claudia, no recuerdo nada después de verte caer. Yo tampoco. Lucía dio un paso hacia él. Me llamaste por su nombre. Álvaro ni siquiera la dejó terminar. No te acerques. Ella se detuvo. Mercedes habló con firmeza. Hijo, ha ocurrido algo grave. Debemos asumir las consecuencias.
¿Qué consecuencias? Lucía pasó la noche contigo. Eso lo veo. Debes responsabilizarte. Álvaro la observó durante unos segundos. Luego miró a Lucía como si acabara de encontrar algo desagradable pegado a la suela de un zapato. ¿Qué clase de basura intentáis meterme en la cama? El silencio fue absoluto. Lucía abrió la boca. ¿Cómo puedes decirme eso? Con bastante facilidad. Yo no he hecho nada. Entonces explícame por qué estás aquí, vestida para una noche que supuestamente no planeaste. Mercedes golpeó el suelo con el tacón. No vas a humillarla. Álvaro giró la cabeza hacia su madre. ¿Por qué te preocupa más su humillación que el hecho de que Claudia y yo hayamos perdido el conocimiento? La situación es más compleja. No 2 personas fueron drogadas. Una tercera aparece en una cama y se niega a someterse a un examen. Es bastante sencillo. Mi padre intervino. Álvaro, conviene mantener la calma. Él lo miró. Su hija ha despertado sin saber cómo llegó aquí y usted quiere mantener la calma porque teme a los periódicos. Eduardo se quedó mudo. Álvaro extendió la mano. Mi móvil. Lucía palideció. No sé dónde está. Anoche lo recogiste cuando se me cayó. Todos la miramos. Ella tragó saliva. No lo recuerdo. Yo sí recuerdo eso, dije. Busqué su bolso, que estaba junto a una butaca. Lucía intentó detenerme. No puedes registrar mis cosas. Abrí el bolso y encontré el móvil de Álvaro debajo de una cartera. Él lo encendió. Tenía varias llamadas perdidas, pero ninguna realizada a emergencias. Marcó un número. Javier. Soy Álvaro. Necesito que vengas al Hotel Marqués de Velázquez con un notario y un perito informático. Mercedes avanzó hacia él. Cuelga. Álvaro levantó una mano para detenerla. No, escucha bien. Javier, quiero que se bloquee el acceso al sistema de cámaras, a los registros de tarjetas y a la base de datos de huéspedes. Nadie borra nada. Lucía se sentó en una silla. Estás exagerando. Álvaro ni la miró. Llama también a la doctora Inés Aranda, que prepara análisis toxicológicos y un examen forense para 3 personas. Yo no voy a permitirlo, dijo Lucía. No necesitas mi permiso para negarte, pero tu negativa quedará registrada. Mercedes trató de arrebatarle el teléfono. Estás destrozando a esta familia. Álvaro apartó el brazo. Alguien nos drogó y nos movió como si fuéramos objetos. La familia ya está destrozada. Solo quiero saber quién lo hizo. Terminó la llamada y me miró. Claudia, no voy a pedirte que me creas. Apreté la mandíbula. Bien, porque ahora mismo no puedo hacerlo. Vi que la frase le dolía, pero asintió. No quiero fe, quiero pruebas. Yo también. Durante un instante no fuimos prometidos. Éramos 2 personas con la memoria rota, rodeadas de gente que ya había decidido nuestro futuro. Álvaro intentó levantarse otra vez. Sus piernas cedieron. Lo sujeté antes de que cayera. Su mano se cerró alrededor de mi antebrazo. No te vayas sola con ninguno de ellos, murmuró. No pensaba hacerlo. Y no comas ni bebas nada que te den. Mercedes escuchó la frase. Su rostro perdió el color durante un segundo. La doctora Inés Aranda llegó antes que el abogado. Era una mujer directa, de unos 50 años, que no se impresionó al reconocer a los Mendoza. Después de examinarnos, ordenó que nos trasladaran a su clínica privada. Ambos presentan síntomas compatibles con la administración de un sedante, dijo. Necesito muestras cuanto antes. Lucía se abrazó a sí misma. Yo estoy bien. Inés la observó. Entonces será fácil confirmarlo. No quiero que me toquen. No puedo obligarla, pero dejaré constancia de su negativa. Lucía miró a Mercedes buscando apoyo. La doctora se volvió hacia mí. ¿Recuerda que comió? Una porción de tarta separada del resto. Álvaro añadió. Y yo bebí de una copa que alguien cambió. Mercedes soltó una risa seca. Esto se está convirtiendo en una fantasía. Inés no sonrió. Señora Mendoza, si los análisis confirman una sustancia, dejará de ser una fantasía y se convertirá en una investigación penal. El abogado Javier Salcedo entró pocos minutos después con 2 técnicos. Cerró la puerta y pidió que nadie abandonara la suite hasta registrar nombres y declaraciones. Mercedes se negó. No soy una sospechosa. Todavía no he usado esa palabra, respondió Javier. Uno de los técnicos abrió el portátil y accedió al sistema del hotel. Esperamos en silencio. Lucía movía una pierna sin parar. Mi madre le acariciaba la espalda. Mi padre caminaba cerca de la puerta. Mercedes escribía mensajes a Teresa. Yo permanecí junto a Álvaro, sin tocarlo. El técnico levantó la cabeza. Ya tengo el registro de accesos a la suite. Javier se acercó. Léalo. La habitación se abrió ayer a las 9:12 de la noche con una tarjeta maestra asignada a Teresa Robles. A las 9:19 entró la tarjeta del director nocturno. Lucía dejó de mover la pierna. ¿Y después?
Pregunté. El técnico revisó la pantalla. A las 9:27 entró una tarjeta de huésped emitida a nombre de Lucía Valdés. Mi madre retiró la mano de la espalda de mi hermana. Yo miré el reloj. A las 9:27, Álvaro y yo todavía estábamos en la finca. No habíamos perdido el conocimiento hasta casi media hora más tarde. Me giré hacia Lucía. Dijiste que no sabías cómo habías llegado aquí. Ella abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, continué. Tu tarjeta llegó antes que nosotros. Lucía miró a Mercedes. Y Mercedes, por primera vez desde que había entrado en la habitación, pareció no tener preparada una respuesta. Lucía miró a Mercedes como una niña que espera que un adulto invente una excusa por ella. Mercedes no la decepcionó. Teresa debió de emitir la tarjeta para que Lucía pudiera quedarse a cuidaros, dijo. No significa que ella entrara a esa hora. El técnico levantó la vista del portátil. El sistema no registra solo la emisión, registra la apertura de la puerta. Entonces alguien utilizó su tarjeta, insistió Mercedes. ¿Quién? Pregunté. Un ladrón que además conocía el nombre de mi hermana y llevaba un camisón de su talla. Lucía apretó la bata contra el cuerpo. Teresa me pidió que viniera antes. Hace 10 minutos dijiste que llegaste con nosotros. Estaba nerviosa. No, estabas mintiendo. Mi madre volvió a colocarse a su lado. Claudia, no conviertas cada contradicción en una condena. ¿Cuántas contradicciones necesito, mamá? 5, 10. Una grabación en la que admita que lo planeó. Lucía se levantó. Yo no planeé nada. Álvaro se llevó una mano a la sien, pero su voz no tembló. Entonces hazte los análisis. Mi hermana se quedó inmóvil. Ya he dicho que no, y yo ya he dicho que tu negativa quedará registrada. Mercedes señaló al abogado. Esta conversación termina aquí. Javier Salcedo ni siquiera cerró el ordenador. No, señora Mendoza. Terminará cuando haya recogido las declaraciones y los técnicos hayan copiado los registros. Este hotel pertenece a mi familia. Precisamente por eso necesitamos una copia independiente. Los labios de Mercedes se afinaron. Te paga mi hijo. Me paga por proteger sus intereses, no los suyos. Lucía empezó a llorar de nuevo, pero esta vez nadie se movió inmediatamente para abrazarla. La tarjeta había abierto una grieta demasiado visible en su historia. La doctora Inés insistió en trasladarnos a la clínica. Antes de salir, vi a Mercedes escribir un mensaje. Teresa respondió casi al instante. No pude leer las palabras, pero vi el nombre. Me acerqué. Dile que no borre nada. Mercedes bloqueó la pantalla. No tienes derecho a revisar mi teléfono. Tú tampoco tenías derecho a decidir dónde despertaría. Álvaro apoyó una mano en mi espalda. Vamos. Cuanto antes nos hagan las pruebas, mejor. Lucía nos siguió hasta la puerta. Álvaro. Él no se giró. Yo también estoy sufriendo. Álvaro se detuvo entonces. La miró por encima del hombro, con el rostro pálido y los ojos duros. Tú puedes dejar de sufrir en cualquier momento. Solo tienes que decir la verdad. Los resultados preliminares llegaron esa misma tarde. La doctora Inés entró en la consulta con 2 carpetas. Álvaro y yo estábamos sentados a cada lado de su mesa, sin tocarnos. Los dos presentáis restos de un sedante de acción rápida, dijo. La concentración no es idéntica, pero la sustancia sí. Álvaro cerró los ojos un instante. ¿Podía dejarme consciente? Durante los primeros minutos, quizá. Después provoca desorientación, pérdida de coordinación y amnesia parcial. Con alcohol, el efecto aumenta. Y Claudia, en su caso, la dosis parece mayor. Me miré las manos. La tarta. Es posible. Necesitaremos analizar cualquier resto que se conserve. Álvaro apretó la mandíbula. Mi madre ordenó retirar todo después de la cena. ¿Lo sabes? Pregunté. Es lo que hace siempre al terminar un evento, pero llamaré a la finca. Inés continuó. También debo deciros algo importante. Por el examen físico y las muestras disponibles, no existe ningún indicio que permita afirmar que hubo una relación sexual entre el señor Mendoza y su hermana. Solté el aire sin darme cuenta. No era una prueba absoluta de inocencia, pero sí destruía la certeza con la que Mercedes había intentado repartir nuestras vidas aquella mañana. Álvaro me miró. Claudia, no digas nada todavía. Asintió. No quería que me jurara amor. No necesitaba promesas pronunciadas con restos de sedante en la sangre. Necesitaba hechos. Al salir de la clínica, mi móvil empezó a vibrar. Tenía 47 mensajes, 3 llamadas de mi directora financiera, 6 de periodistas, 11 de números desconocidos, y un enlace enviado por una compañera de la universidad. El titular decía, el compromiso más breve de Madrid. Álvaro Mendoza rompe con Claudia Valdés tras una noche con su hermana. Abrí la noticia. Incluía una fotografía de la pedida de mano.
Álvaro estaba arrodillado ante mí. Yo sonreía mientras él me colocaba el anillo. La imagen solo había circulado en el grupo privado de la familia. Debajo, el texto afirmaba que nuestra relación atravesaba problemas desde hacía meses, que yo priorizaba mi empresa y que Lucía y Álvaro habían desarrollado una conexión inesperada. Sentí que el estómago se me cerraba. Álvaro leyó por encima de mi hombro. Esto ha salido de mi familia, o de la mía. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Contesté. ¿Has visto la noticia?, preguntó Carmen sin saludar. Sí, tienes que guardar silencio. ¿Eso es lo único que te preocupa? Si respondes, los medios acosarán a Lucía. Me reí. La noticia me presenta como una prometida abandonada y a ella como una mujer enamorada. ¿Por qué iban a acosarla? Porque la gente es cruel. La gente no entró en aquella suite antes que nosotros. Mi madre bajó la voz. Claudia, tu hermana está muy nerviosa. Dice que Álvaro la ha tratado como si fuera una delincuente. Se niega a hacerse un análisis y ha mentido sobre la tarjeta. Estaba confundida. Mamá, deja de convertir sus decisiones en síntomas. Hubo un silencio. Después dijo la frase que llevaba toda mi vida escuchando con palabras distintas. Tú ya tienes mucho. Ella nunca ha tenido tu seguridad. Le he pagado el alquiler durante 14 meses. No hablo de dinero. También le conseguí 2 trabajos. La presenté a todos mis contactos y financié su tienda cuando quiso ser diseñadora. Siempre se lo recuerdas, porque siempre fingís que nunca hice nada por ella. Carmen suspiró con cansancio. No conviertas esto en una competición entre hermanas. Miré el titular otra vez. Yo no la convertí en una competición. Lucía lo hizo cuando decidió que mi vida era el premio. Colgué. Álvaro no intentó consolarme. Se limitó a esperar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ir a mi oficina. Acabas de salir de una clínica, precisamente. Si no aparezco, asumirán que estoy escondida. ¿Puedo acompañarte? No. Su expresión se tensó. No porque piense que hiciste algo, aclaré. Si entramos juntos, la historia dejará de ser el delito y se convertirá en si te he perdonado. Álvaro bajó la mirada. Tienes razón. Necesito proteger mi empresa. Y yo encontraré quien filtró la fotografía. Antes de separarnos, me agarró suavemente de la muñeca. No tienes que demostrar que eres digna de estar conmigo. Lo miré. Ahora mismo intento demostrar que soy digna de dirigir mi propia empresa. Tampoco deberías tener que hacerlo, pero tendré que hacerlo. Su pulgar rozó el anillo. Entonces no lo hagas sola. No respondí. En la sede de Valdés Singular Hotels, las conversaciones se detuvieron cuando crucé la puerta. Mi directora financiera, Marta Casado, vino hacia mí. Tenemos un problema. Solo uno sería una mejora. No sonrió. Marc Vidal ha pedido aplazar la firma de Casa Miral. Sentí una punzada más fuerte que la noticia del periódico. La operación de Barcelona llevaba 8 meses en marcha. Habíamos renegociado deuda, licencias y contratos laborales. Si los inversores se retiraban, perderían no solo el edificio, sino la credibilidad necesaria para expandir la marca fuera de Madrid. ¿Por qué? Uno de los fondos cree que el escándalo puede afectar a los bancos. Mi relación sentimental no figura en el plan de financiación. Lo sé. Entonces convoca al consejo. Marta me miró con preocupación. Claudia, puedes tomarte unas horas. Si me voy a casa, mañana dirán que he abandonado la empresa por una ruptura. No tienes que demostrar nada. Hoy todo el mundo parece empeñado en decirme eso. La reunión empezó media hora después. Uno de los consejeros, Santiago Roig, evitó mirarme mientras proponía que se diera temporalmente la representación pública a Marta. Solo hasta que baje la atención mediática, dijo. No es personal. Cuando alguien empieza con no es personal, suele estar a punto de decir algo muy personal. Santiago carraspeó. La prensa te ha colocado en el centro de una crisis. La prensa ha publicado una filtración falsa. Los inversores no distinguen entre una crisis real y una falsa. Solo miden el riesgo. Me incliné hacia adelante. ¿Queréis apartarme porque he cometido un delito? Nadie respondió. ¿O porque alguien lo ha cometido contra mí? Marta fue la primera en hablar. Yo no apoyaré una retirada. Otro consejero, Jaime, cerró su carpeta. Tampoco yo, pero necesitamos una estrategia. La habrá, dije, y hasta entonces seguiré al frente. Santiago negó con la cabeza. Estás tomando una decisión emocional. No, emocional sería dimitir para que unos hombres que nunca han gestionado una crisis se sintieran cómodos. La votación me mantuvo en el cargo por un margen estrecho. Cuando todos salieron, Marta cerró la puerta. ¿Estás bien? No. La respuesta la sorprendió. Siempre esperaba que dijera que sí. Estoy furiosa, continué. Mi madre protege a Lucía. Mi padre protege su reputación.
Mercedes protege su apellido y el consejo protege su dinero. Todos protegen algo. Nadie parece recordar que yo estaba inconsciente. Marta se sentó frente a mí. ¿Confías en Álvaro? Miré el anillo. Confío en que no eligió aquello. No es exactamente lo mismo. Es lo único que puedo afirmar hoy. Esa noche regresé sola a mi piso de la calle Ayala. Me quité el anillo y lo dejé sobre la mesa. Durante 4 años había creído que amar a Álvaro era una decisión entre nosotros dos. Ahora su madre, mi hermana, mis padres, los periódicos y varios fondos de inversión parecían tener derecho a votar. Le escribí: quizá casarme contigo significa entrar en una guerra que nunca quise. Llamaron a la puerta 20 minutos después. No abrí. Claudia, dijo Álvaro desde el pasillo. Soy yo. Ya lo sé. No voy a entrar si no quieres. Me quedé detrás de la puerta. Entonces vete. No. Has dicho que no entrarías. No he dicho que me iría. Apoyé la frente contra la madera. No puedo luchar contra tu madre durante el resto de mi vida. No tendrás que hacerlo. Mercedes no va a cambiar. No hablo de cambiarla. Hablo de quitarle poder sobre nosotros. Cerré los ojos. Puede costarte tu familia. Mi familia me drogó y te dejó inconsciente en un sofá para fabricar una infidelidad. No me pidas que la proteja por costumbre. Abrí la puerta. Álvaro parecía agotado. Se había cambiado de ropa, pero seguía pálido. Si no quieres casarte conmigo, lo aceptaré, dijo, pero no abandones tu vida para que ellos ganen. Esto no es una partida. Para Lucía y mi madre sí lo es. ¿Y para ti? Para mí eres la mujer a la que intentaron destruir usando mi cuerpo como arma. Su voz se quebró apenas un instante. No pienso perdonarlo. Miré hacia otro lado. Tengo miedo de que Casa Miral se hunda. No se hundirá. No puedes prometer eso. No, pero puedo ayudarte a demostrar lo que ocurrió. No necesito que me salves. Lo sé. Dio un paso atrás, respetando la distancia. Necesito que trabajes conmigo. Lo dejé entrar. Coloqué el anillo de nuevo en mi dedo. Álvaro lo vio, pero no sonrió. Esto no significa que haya decidido casarme, le advertí. Significa que no dejarás que decidan por ti. Exacto. Extendimos documentos sobre la mesa y dividimos la investigación. Yo revisaría la tarta, la ropa de Lucía y los procedimientos del hotel. Álvaro seguiría el dinero de Teresa, las cámaras y al personal de la finca. A la mañana siguiente llamé al jefe de cocina del palacete. Admitió que una porción de tarta había sido separada antes de salir al salón. La señora Mendoza pidió que el plato de la novia pasara primero por su despacho, dijo. ¿Quién lo llevó? Teresa. Después contacté con una boutique de Serrano. La dependienta recordó a Lucía. Compró un camisón blanco hace 3 días. Solicitó un arreglo urgente porque lo necesitaba para una ocasión especial. 3 días. Mi hermana había preparado la ropa antes de que Álvaro me pidiera matrimonio. Álvaro llamó poco después. ¿Han borrado las cámaras del pasillo? ¿Todas? El director nocturno dice que hubo un fallo. No le crees. El servidor guarda una copia automática durante 72 horas. Javier está intentando recuperarla. ¿Cuánto tiempo queda? Menos de un día. Antes de que pudiera responder, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Valdés?, preguntó una voz masculina. Sí, me llamo Diego Llorente. Trabajé en la cena de la finca. Miré a Álvaro. Activé el altavoz. ¿Qué quiere contarme? Diego respiraba con dificultad. Vi cómo cambiaron la copa del señor Mendoza. Álvaro se inclinó hacia el teléfono. ¿Quién lo hizo? La señora Teresa me dio dinero para que no hablara. Se oyó un golpe al otro lado. Después una voz lejana ordenó. Cuelga. Diego, dije. ¿Dónde está? La línea quedó en silencio. Álvaro ya estaba cogiendo las llaves. Han llegado a él antes que nosotros. Guardé el móvil y fui detrás. Por primera vez desde que desperté en aquella suite. No sentí que estuviera huyendo de la tragedia. Estaba corriendo hacia la verdad. Encontramos a Diego Llorente sentado en el suelo del portal de su edificio, con la espalda apoyada contra los buzones y una mano cubriéndose la boca. No estaba solo. Un vecino de unos 60 años permanecía a su lado con el teléfono preparado para llamar a emergencias. En cuanto vio entrar a Álvaro, Diego intentó levantarse. No puedo hablar con ustedes. Hace 5 minutos si podías, dije. El joven miró hacia la calle. Ha sido un error. Tenía el labio partido y una marca roja en el cuello. Su chaqueta estaba rasgada en un hombro. Álvaro se agachó frente a él. ¿Quién te ha hecho eso? Me he caído. ¿También te has amenazado a ti mismo? Diego apretó la mandíbula. No quiero problemas con los Mendoza. Álvaro sostuvo su mirada. Yo soy un Mendoza. Precisamente. El vecino intervino. 2 hombres lo han metido a empujones en el portal. Le han dicho que se marchará de Madrid antes del viernes. Diego cerró los ojos. Don Julián,
Por favor, no pienso callarme, replicó el hombre. Bastante miedo tienes tú ya. Miré a Diego. ¿Han amenazado a tu familia? Su expresión cambió. Mi madre vive en Toledo. ¿Saben dónde trabaja? Álvaro se puso de pie y llamó a Javier. Necesitamos protección para un testigo. Ahora. Diego negó con la cabeza. No soy testigo de nada. ¿Viste cómo cambiaban mi copa? Dijo Álvaro. No vi lo que había dentro. Pero recibiste dinero. El joven se quedó inmóvil. No parecía sorprendido de que lo supiéramos. Parecía avergonzado. 5.000 euros, murmuró. Pensé que solo querían evitar una escena durante la cena. ¿Qué te dijo Teresa? Pregunté. Diego se pasó una mano temblorosa por el pelo. Que el señor Mendoza estaba muy nervioso por la pedida. Me dio una botella pequeña y dijo que eran unas gotas naturales para calmar la ansiedad. Álvaro endureció el gesto. ¿Las pusiste tú? No. Me negué. Le dije que no podía manipular la bebida de un invitado. Y entonces, ella cogió la copa. Se volvió de espaldas y me la devolvió. Me ordenó que se la llevara a usted cuando la señorita Claudia empezara a sentirse mal. Lo miré. ¿Sabías que yo también iba a caer? No, lo juro. Pero cuando me viste perder el conocimiento, seguiste sirviendo. Diego bajó la cabeza. Sí, y aceptaste el dinero. Sí, su voz se quebró. No tengo una excusa. Me crucé de brazos. Tener miedo no te convierte en culpable, Diego. Cobrar y callar mientras dos personas pierden el conocimiento sí. Él asintió, incapaz de mirarme. Puedo devolver el dinero. No se trata del dinero, dijo Álvaro. Se trata de que declares. Diego levantó la vista. Si hablo, esa mujer destrozará a mi madre. Si no hablas, respondí, aprenderá que puede drogar a cualquiera y comprar el silencio después. El joven respiró hondo. Teresa hizo la transferencia desde una empresa de eventos. Tengo el justificante. Álvaro intercambió una mirada conmigo. Entrégaselo a Javier. ¿Y mi madre? Tendrá protección, aseguró Álvaro. Y tú también. Diego soltó una risa amarga. No sabía si usted estaba implicado. Yo tampoco sabía si mi propia madre lo estaba, respondió Álvaro. Parece que todos estamos descubriendo demasiadas cosas esta semana. Javier llevó a Diego a su despacho para registrar la declaración ante notario y coordinar su comparecencia ante la Policía Nacional. Yo esperaba que Álvaro viniera conmigo a revisar el resto de las pruebas. Sin embargo, al salir, guardó el móvil y me dijo, tengo que ver a mi madre. ¿Solo? Sí, Mercedes ya ha demostrado hasta dónde puede llegar. Por eso necesito que crea que todavía puede controlarme. Lo agarré del brazo. No conviertas esto en una prueba de valentía. Álvaro bajó la mirada hacia mi mano. No intento ser valiente. Intento que cometa un error. Puede amenazarte con la herencia. Lo hará. ¿Y si te obliga a elegir? Me miró con una calma que me inquietó más que cualquier promesa. Ya eligió ella cuando te dejó inconsciente en un sofá. Quise decirle que no debía perder a toda su familia por mí. La frase llegó hasta mi garganta, pero no salió, porque eso era exactamente lo que todos llevaban días haciendo. Presentar las decisiones criminales de Mercedes como un sacrificio que Álvaro debía aceptar para no perder a su familia. No era yo quien lo obligaba a elegir. Era ella. Llámame cuando salgas, dije. Lo haré, y graba la conversación. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Ahí está la mujer con la que quería casarme. No te emociones. Sigo evaluando tu solicitud. Mientras Álvaro se enfrentaba a Mercedes, yo regresé a la casa de mis padres. Mi padre abrió la puerta, pero no me invitó a entrar. No es buen momento. Para mí tampoco lo era cuando me pedisteis que entregara a mi prometido. Eduardo apretó los labios. Tu madre está muy afectada. ¿Y Lucía? No está aquí. ¿Dónde está? No lo sé. Lo aparté con el hombro y entré. Mi madre estaba sentada en el salón con los ojos hinchados. Sobre la mesa había varios periódicos y una caja de tranquilizantes. ¿Vienes a seguir castigándonos?, preguntó. Vengo a deciros que retiro mi aval de la empresa. Mi padre cerró la puerta de golpe. No puedes hacer eso. Puedo. El banco solo exige 30 días de preaviso. Nos dejará sin financiación. Vuestra empresa lleva 3 años sosteniéndose sobre mi garantía personal. Somos tu familia. Curiosa palabra. Solo aparece cuando necesitáis algo. Mi madre se levantó. No metas los negocios en esto. Vosotros metisteis mi negocio cuando me pedisteis que aceptara el acuerdo de Mercedes. Eduardo dio un paso hacia mí. Escúchame bien. Si retiras el aval, el banco revisará todos los créditos. Tendremos que vender el local de Pozuelo. Entonces hacedlo. ¿Vas a tirar por la borda 30 años de trabajo por un hombre? Lo miré fijamente. No hago esto por Álvaro. Claro que sí. Lo hago porque intentasteis enterrarme viva para que Lucía no se ensuciara los zapatos.
Mi madre se echó a llorar. Siempre has tenido celos de ella. Me quedé sin palabras durante un segundo. Yo, nunca ha soportado que necesitara más atención. Lucía ha vivido en un piso que yo pagaba. Le di dinero para 2 negocios. Conseguí que la contrataran en mi antigua agencia de comunicación y tuve que disculparme cuando dejó de ir sin avisar. Siempre nos lo recuerdas. Porque fingís que las consecuencias aparecen solas y luego desaparecen por arte de magia. Mi padre señaló la puerta. No voy a permitir que insultes a tu hermana en esta casa. Vuestra casa también está hipotecada con una garantía que firmé yo. El color desapareció de su rostro. Mi madre se acercó y me agarró las manos. Claudia, no seas así. Lucía está asustada. Yo también lo estaba cuando desperté sin recordar nada. Pero tú tienes a Álvaro. Solté sus manos. No, tengo pruebas de que también fue drogado, y aunque no lo tuviera, seguiría mereciendo que mis padres me protegieran. Carmen desvió la mirada. No sabemos toda la verdad. Ya sabemos que Lucía compró el camisón 3 días antes. Sabemos que entró en la suite antes que nosotros. Sabemos que alguien pagó al camarero para cambiar la copa de Álvaro. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué camarero? Uno al que acaban de amenazar para que se marche de Madrid. Por primera vez. Ambos parecieron realmente alarmados. Pero no por mí, por las consecuencias. Eduardo bajó la voz. Esto puede acabar en prisión. Sí, mi madre se llevó una mano al pecho. No permitirás que encarcelen a tu hermana. Yo no decido quién va a prisión. Lucía decidió participar. Es una niña. Tiene 27 años. Mercedes la manipuló. Entonces que declare contra ella. Carmen negó con la cabeza. La destruirías. No, le pediría que asumiera lo que hizo. Mi padre golpeó la mesa con la palma. Mientras dependamos de tu aval, tienes cierta responsabilidad con nosotros. Saqué una carpeta del bolso y la dejé delante de él. Esta es la notificación al banco. Eduardo la abrió con manos tensas. ¿Ya lo has hecho? Sí, sin hablar con nosotros. Como vosotros negociasteis mi compromiso sin hablar conmigo. Mi madre me miró como si acabara de golpearla. ¿También vas a dejar de pagar el piso de Lucía? Desde este mes. No tiene ingresos. Entonces tendrá que buscar trabajo. Nadie la contratará después del escándalo. Tal vez debería haberlo pensado antes de intentar robarme la vida. Mi padre levantó la carpeta. Te arrepentirás. Me he arrepentido de muchas cosas. Sobre todo de confundir ayudaros con permitiros utilizarme. Salí sin abrazarlos. Mi madre no me siguió. Solo escuché su llanto detrás de la puerta. Durante años. Aquel sonido había bastado para hacerme volver. Aquella vez seguí caminando. Lucía me llamó una hora después. ¿Cómo has podido dejar a papá sin el aval? Con una firma electrónica. No tiene gracia. No pretendía tenerla. Estás castigando a todos por algo que hizo Mercedes. Tú entraste en la suite antes que nosotros. Silencio. Me pidió que preparara la habitación. Compraste el camisón 3 días antes, porque sabía que habría una celebración. ¿Una celebración en la cama de mi prometido? Su respiración se volvió más rápida. Quiero hablar contigo en persona. ¿Para qué? Para explicártelo. Te espero en mi oficina. No, en un sitio privado. Ya he aprendido lo que ocurre cuando acepto lugares elegidos por otros. Mi oficina o nada. Llegó 40 minutos tarde. Entró con gafas oscuras y un pañuelo cubriéndole el pelo, como si la persiguiera toda la prensa de España. Cerró la puerta y se dejó caer en una silla. Mercedes me engañó. Empieza. Me dijo que Álvaro estaba cansado de que lo dejara siempre en segundo lugar. No reaccioné. Lucía continuó. Dijo que discutíais por Barcelona, que tú querías mudarte y que él no sabía cómo romper contigo. Álvaro participó en todas las negociaciones del proyecto. Eso no significa que fuera feliz. ¿Y por eso decidiste acostarte junto a él mientras estaba inconsciente? Yo no sabía que estaría inconsciente. Compraste ropa para la ocasión. Se quitó las gafas con un movimiento brusco, porque Mercedes dijo que él iba a beber para armarse de valor y hablar conmigo. ¿Hablar de qué? De nosotros. La miré durante unos segundos. Nunca ha habido un nosotros. Lucía se inclinó hacia adelante. Siempre haces eso. ¿Qué? Decidir qué es real y qué no. En este caso es bastante sencillo. Él te rechazó en cuanto despertó. Sus ojos se llenaron de rabia. ¿Por qué estabas delante? ¿Crees que Álvaro te ama en secreto? Creo que podría haberlo hecho si tú no te hubieras metido primero. Me reí, pero ella no. ¿Meterme primero? Llevábamos 4 años juntos. Siempre llegas primero a todo. Su voz dejó de sonar frágil. Por fin estaba hablando mi verdadera hermana. Primero a las mejores notas. Primero al trabajo. Primero a los contactos. Primero a tener dinero. Incluso papá te llevaba a sus reuniones cuando yo tenía que quedarme en casa.
porque yo trabajaba con él durante los veranos mientras tú te ibas a Ibiza, porque a ti te gustaba hacerte la responsable. No, porque alguien tenía que serlo. Lucía se levantó. No sabes lo que ha sido vivir a tu sombra. Te pagué una casa para que pudieras vivir lejos de ella. No se trata de dinero. Entonces dime de qué se trata. Se acercó al escritorio y clavó las manos en la superficie. De que todos te miran a ti, cuando entro en un sitio y digo que soy Lucía Valdés. Me preguntan si soy tu hermana, cuando conozco a un hombre. Tarde o temprano quiere saber si puede invertir en tus hoteles. Hasta mamá habla de ti cuando intenta presumir de familia. Y por eso decidiste destruirme. Solo quería algo que fuera mío. Álvaro no es una cosa. Tú tienes todo lo demás. Me levanté despacio. ¿Lo amas? Lucía abrió la boca, pero no respondió. Te he hecho una pregunta sencilla. ¿Amas a Álvaro? Podría hacerlo feliz. Eso no es lo que he preguntado. Apretó la mandíbula. Amo la vida que tendría con él. Por fin, la verdad salió sin lágrimas. La casa de Valdemarín, dije, el apellido Mendoza, los viajes, las fundaciones, las invitaciones. No finjas que tú no disfrutas de todo eso. Yo ya tenía una vida antes de conocerlo. Exacto, tú siempre tienes algo antes. Lucía comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas no ocultaban la furia. Mercedes dijo que si él despertaba conmigo, tú serías demasiado orgullosa para perdonarlo. Dijo que después te convencerían de guardar silencio. ¿Quién es? Lucía desvió los ojos. Mamá y papá solo querían evitar el escándalo. ¿Sabían el plan? No, respondió demasiado deprisa. Me acerqué. Mírame y repítelo. Ella recogió el bolso. No tengo que soportar un interrogatorio. Entonces la próxima conversación será con la policía. Lucía se quedó quieta junto a la puerta. Si haces que me detengan, mamá nunca te lo perdonará. Mamá ya eligió no perdonarme por haber despertado. Salió dando un portazo. No intenté detenerla. Había venido esperando manipularme con su fragilidad y se había marchado confesando el único motivo que importaba. No quería a Álvaro. Quería ser yo. Álvaro me llamó al anochecer. Su voz sonaba tensa. Mi madre ha admitido que quería romper nuestro compromiso. ¿Y el resto? Dice que solo intentaba protegerme de una esposa que no aceptaría las normas de la familia. Eso suena a Mercedes. Cree que después de casarnos querrías controlar el grupo. No quiero controlar un grupo lleno de gente como ella. Álvaro soltó una risa sin humor. Le he dicho lo mismo. ¿Te ha amenazado? Con sacarme de la fundación, bloquear mi voto en el consejo y revisar mi posición como heredero. ¿Qué has hecho? Hubo una breve pausa. He entregado mis poderes en la fundación. Me quedé inmóvil. Álvaro, no podía seguir fingiendo que negociaría contigo. No quiero que pierdas todo por mí. No lo pierdo por ti. Lo dejo porque está contaminado por ella. Sigues siendo tu madre, y tú sigues siendo la mujer a la que drogó. Su voz se endureció. También me abofeteó. Sentí una punzada de rabia. ¿Estás bien? Sí. ¿La grabaste? Todo. Bien. Qué romántica eres. Te advertí que sigo evaluando la solicitud. Entonces quizá esto mejore mi candidatura. Oí el sonido de un teclado al otro lado. Javier acaba de enviarme algo. Han recuperado parte de la copia automática de las cámaras. Fui directamente al despacho del abogado. Cuando llegué, Javier ya había conectado el archivo a una pantalla. Álvaro estaba de pie junto a él, con una marca roja todavía visible en la mejilla. No mencioné el golpe, solo puse mi mano sobre la suya durante un segundo. Javier inició el video. A las 9:27, Lucía entraba en la suite con una bolsa de la boutique de Serrano. Caminaba con normalidad. No estaba desorientada. No lloraba. Teresa salió a recibirla. Las dos hablaron junto a la puerta. Después entró el director nocturno y revisó el pasillo. Más tarde, 2 empleados llevaron a Álvaro inconsciente hasta el dormitorio. Yo aparecí unos minutos después. Me dejaron en el sofá del salón. Ni siquiera intentaron acostarme en una cama. Álvaro cerró el puño. Pausa. La imagen se detuvo en el momento en que Teresa cerraba la puerta tras de mí. Él no me miró. Te dejaron tirada ahí, porque necesitaban la cama para otra cosa. El video continuó. Lucía reapareció con el camisón blanco. Entró en el dormitorio y salió poco después con la camisa de Álvaro en la mano. Teresa le indicó algo y Lucía volvió dentro. No había audio, pero no lo necesitábamos. Esto demuestra que estaba consciente, dijo Javier, y que llegó preparada. ¿Es suficiente? Pregunté. Es fuerte, pero para demostrar la planificación completa necesitamos conectar a Mercedes con las órdenes y los pagos. La puerta se abrió. Entró una mujer morena, nerviosa, con el móvil apretado entre las manos. Javier la presentó. Claudia. Esta es Nuria Sanz. Era amiga de Lucía.
Nuria no se sentó. No quiero aparecer en prensa. No aparecerá si no es necesario, respondió Javier. Lucía me ha amenazado. Dice que los Mendoza pueden hacer que no vuelva a trabajar en Madrid. Álvaro habló con frialdad. Mi madre ya no controla mis decisiones ni tendrá acceso a mis empresas. Nadie la perseguirá por decir la verdad. Nuria desbloqueó el móvil. Lucía me envió esto 2 días antes de la pedida. Pensé que estaba fantaseando. Después, cuando vi las noticias, entendí que hablaba en serio. Pulsó la pantalla. La voz de mi hermana llenó el despacho. Sonaba emocionada, casi feliz. Mercedes dice que todo está preparado. Solo necesito despertar a su lado. Cuando Claudia nos vea, se acabó. Ella será demasiado orgullosa para perdonarlo, y mamá obligará a todos a protegerme. Hubo una pausa y luego una risa. Si despierto a su lado, Claudia habrá perdido. Nadie habló al terminar. Sentí dolor, pero ya no era el dolor confuso de la suite. Tenía forma, tenía nombres, tenía pruebas. Javier guardó una copia del archivo. Con esto podemos avanzar. El móvil de Álvaro vibró, leyó el mensaje y frunció el ceño. Mi madre acaba de confirmar la rueda de prensa del compromiso. ¿No se suponía que iba a cancelarla?, preguntó Nuria. ¿Eso cree que va a hacer? Me mostró la pantalla. La familia Mendoza convocaba a la prensa en el Hotel Marqués de Velázquez para realizar un anuncio sobre el futuro de la familia. Otro mensaje llegó casi al mismo tiempo. Era una fotografía reenviada por Marta. Lucía acababa de salir de una boutique con un vestido blanco. Debajo, un periodista había escrito: la hermana de Claudia Valdés prepara su primera aparición pública junto a los Mendoza. Álvaro me miró. ¿Podemos cancelar la rueda de prensa? Negué con la cabeza. No, mi madre intentará controlar el escenario. Lleva toda la vida contando con que yo me retire con dignidad. Tomé el móvil y volví a reproducir la voz de Lucía. Claudia habrá perdido. Apagué la pantalla. Esta vez me quedaré hasta el final. La mañana de la rueda de prensa, Mercedes envió a Álvaro un borrador del discurso que esperaba que leyera. No era una petición, era una orden redactada por abogados. Álvaro dejó el documento sobre la mesa de Javier y soltó una risa seca. Según esto, Claudia y yo hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo por diferencias profesionales. Le quité el papel. La segunda parte era aún peor. La familia Mendoza expresaba su respeto por mí, lamentaba el daño causado por rumores privados y pedía comprensión hacia Lucía, descrita como una joven vulnerable atrapada en una situación emocionalmente compleja. No aparecían las palabras sedante, tarjeta, grabación ni delito. Mercedes había conseguido convertir a mi hermana en víctima y a mí en una mujer demasiado ocupada para mantener una relación. También dice que necesitas tiempo para aclarar tus sentimientos, señalé. Álvaro se inclinó para leer. Qué generosa. Mi madre ya ha decidido hasta lo que siento. Javier cerró la carpeta. La declaración no se pronunciará, pero debéis entender el riesgo. En cuanto mostremos las pruebas, perderéis el control sobre la repercusión pública. Ya lo perdimos cuando filtraron la fotografía, respondí. Esto será diferente. Habrá nombres, transferencias y una investigación penal. Álvaro me miró. Todavía podemos entregar todo a la policía y no asistir. Negué con la cabeza. Si no aparecemos, Mercedes leerá su versión. Mañana todos recordarán que tú rompiste conmigo por Lucía. La investigación tardará meses en corregir una mentira que ella puede instalar en 10 minutos. Javier asintió. Publicaremos solo las pruebas autorizadas por los peritos. Nada que perjudique el procedimiento. ¿La grabación de Lucía?, pregunté. Sí, Nuria ha firmado la autorización y ha entregado el archivo original. Álvaro se volvió hacia mí. No tienes que subir al escenario. Claro que sí, puedo hacerlo yo. Y entonces dirán que el heredero Mendoza protegió a su prometida herida. No, quiero que vean que no necesito que nadie hable en mi nombre. Álvaro apoyó las manos en la mesa. No intento sustituirte. Lo sé. Intento evitar que vuelvan a exponerte. Me acerqué a él. Ya me expusieron medio inconsciente en una suite. Lo único que puedo elegir ahora es cómo entro en esa sala. Su expresión se suavizó. ¿Y cómo vas a entrar? Por la puerta principal. El Hotel Marqués de Velázquez estaba lleno antes de la hora prevista. Habían acudido periodistas de economía, sociedad y televisión. También estaban miembros del Consejo del Grupo Mendoza, representantes de la Fundación y varios inversores que fingían haber ido por interés empresarial. Todos querían ver una ejecución. Solo quedaba decidir quién sería la víctima. Marta me escribió desde el interior. Lucía ha llegado vestida de blanco. Está posando como si fuera la protagonista. Le enseñé el mensaje a Álvaro. No puede hablar en serio. Javier recibió una fotografía y nos la mostró. Lucía llevaba un vestido blanco de escote cerrado.
elegante y cuidadosamente escogido para no parecer un traje de novia. Aunque la intención era evidente, estaba junto a Mercedes, saludando a varios invitados con una sonrisa triste. Parece que va a recibir nuestras condolencias, dije. Álvaro guardó el móvil. Si se acerca a mí, no respondas por mí. No pensaba hacerlo. Lo digo porque quizá no sea educado. Álvaro, tu madre me drogó y mi hermana se metió en tu cama. Creo que la fase de cortesía ha terminado. Cuando entramos por el acceso lateral, un empleado del hotel intentó llevarnos a una sala privada. La señora Mendoza desea hablar con usted antes del acto. Álvaro ni siquiera redujo el paso. La señora Mendoza lleva toda la semana deseando demasiadas cosas. Mercedes nos esperaba detrás del escenario. Al verme, frunció los labios. No estás invitada. Es curioso. El acto trata sobre mi compromiso, trata sobre el futuro de mi familia. Entonces quizá no deberías haber usado mi fotografía en la convocatoria. Mercedes miró a Álvaro. Necesito hablar contigo a solas. Claudia se queda. Esta conversación no le concierne. Él ladeó la cabeza. Intentaste romper nuestro compromiso, drogarnos y acostar a su hermana a mi lado. Empiezo a pensar que le concierne bastante. Mercedes perdió el control durante un instante. No pronuncies esas acusaciones aquí. ¿Por qué? ¿Temes que alguien las oiga antes de que puedas mentir desde el atril? Ella se acercó a su hijo. Todavía puedes detener esto. El consejo está dispuesto a mantener tu posición si lees el comunicado. ¿Mi posición? Tu lugar como heredero. Álvaro sonrió sin alegría. Pensaba que mi lugar estaba decidido por el apellido. Un apellido también puede retirarte su protección. No necesito protección para encubrir un delito. Mercedes clavó los ojos en mí. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo? Yo no redacté ese discurso, respondí. Desde que apareciste, Álvaro se ha enfrentado a su familia, ha abandonado la fundación y ha puesto en riesgo el trabajo de cientos de personas. No, dijo él. Desde que Claudia apareció, dejé de obedecerte sin preguntar. Esa es la parte que nunca le has perdonado. La puerta se abrió. Lucía entró sosteniendo el vestido para no pisarlo. Al verme, se detuvo. ¿Qué haces aquí? Comprobar si el blanco te queda tan bien como mi vida. Su rostro se tensó. No he venido a sustituirte. Miré su vestido, después el lugar reservado junto al atril. Entonces tienes una manera muy peculiar de mostrarlo. Lucía se dirigió a Álvaro. Necesitamos hablar antes de salir. Él la ignoró. Álvaro, por favor, no puedes permitir que Claudia destruya a tu madre por celos. Él se volvió lentamente. ¿Celos de quién? Lucía tragó saliva. De mí. Álvaro la miró de arriba a abajo. No había deseo, compasión ni duda en su expresión, solo incredulidad. Te metiste en mi cama mientras estaba inconsciente y todavía crees que esto es una competición romántica. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Yo también fui utilizada. Entonces declara la verdad ante la policía. Mercedes me confundió. Compraste el camisón antes de que me comprometiera, porque ella me aseguró que tú sentías algo por mí, y decidiste comprobarlo cuando no podía defenderme. Lucía bajó la voz. No pasó nada. Mercedes se giró bruscamente hacia ella. Demasiado tarde. Álvaro dio un paso adelante. Repítelo. Lucía palideció. No sé lo que pasó. Acabas de decir que no pasó nada. Quería decir que no lo recuerdo. Lo recuerdas todo. Ella negó con la cabeza y empezó a llorar. Mercedes la agarró del codo. Ve al salón. Lucía se soltó. Estoy cansada de que me deis órdenes. Ahora no. Me dijiste que Álvaro terminaría aceptándolo. El silencio cayó entre nosotros. Mercedes apretó los dientes. No sabes lo que dices. Me prometiste que Claudia se marcharía. Lucía señaló hacia mí, temblando de rabia. Dijiste que ella sería demasiado orgullosa para quedarse después de verme en la cama. Mercedes la abofeteó. El golpe sonó seco. Lucía se llevó una mano a la mejilla y la miró con auténtica sorpresa. No vuelvas a perder el control delante de mí, susurró Mercedes. Javier, que permanecía junto a la puerta, levantó el móvil. Gracias. La conversación ha quedado grabada. Mercedes se volvió hacia él. No puedes utilizar eso. Lo decidirá el juez. 2 empleados avisaron de que el acto debía comenzar. Mercedes recuperó la postura, miró a Lucía y señaló el salón. Vas a salir. Vas a sentarte y no dirás una palabra. Lucía mantuvo la mano sobre la mejilla. ¿Y después? Después arreglaré lo que has hecho. La observé alejarse junto a su cómplice. Durante años había pensado que Lucía manipulaba a todos con sus lágrimas. Aquella mañana vi algo distinto. Mercedes no la había elegido porque la considerara digna de su hijo, la había elegido porque sabía que podía usarla. Y Lucía había aceptado porque prefería ser utilizada dentro de una familia rica antes que vivir fuera de ella.
Mercedes subió al estrado entre flashes. Lucía se sentó en primera fila, cerca del lugar reservado para Álvaro. Su vestido blanco captó la atención de inmediato. Yo esperé detrás de la puerta principal. No quería entrar escondida. Mercedes comenzó. Gracias por acudir. La familia Mendoza ha convocado este encuentro para poner fin a las especulaciones de los últimos días. Hablaba con una serenidad impecable. Álvaro y Claudia Valdés han decidido cancelar su compromiso. Se trata de una decisión privada, tomada con respeto y afecto mutuo. Los periodistas empezaron a escribir. En cuanto a Lucía Valdés, pedimos que no se convierta a una joven vulnerable en objetivo de ataques. Las relaciones humanas son complejas y no siempre pueden juzgarse desde fuera. Abrí la puerta. Los primeros fotógrafos me vieron antes que Mercedes. Los flashes giraron hacia mí. Entré sola, vestida con un traje rojo oscuro. Llevaba el anillo de compromiso en la mano izquierda. Mercedes dejó de hablar. Un periodista se levantó. Señora Valdés, ¿es cierto que el señor Mendoza la dejó por su hermana? Me detuve a mitad del pasillo. No. Las cámaras se acercaron. Lo cierto es que 2 personas fueron drogadas y una tercera intentó convertir un delito en una historia de amor. El salón estalló en preguntas. Mercedes golpeó el atril. No responderemos a acusaciones difamatorias. No son acusaciones, dije. Son hechos respaldados por informes médicos, registros de acceso, transferencias bancarias y grabaciones. Lucía se levantó. Está mintiendo. La miré. Siéntate. Todavía no ha llegado tu parte. Los periodistas murmuraron. Mercedes hizo una señal a los guardias. Ninguno se movió. Álvaro había sustituido al responsable de seguridad esa misma mañana. Él apareció detrás de mí. Su madre respiró con alivio, convencida todavía de que iba a salvarla. Álvaro, dijo, aclara esto. Él caminó hasta el escenario. Lucía avanzó para situarse a su lado. Álvaro pasó junto a ella sin mirarla. Bajó del estrado por el otro lado. Llegó hasta mí y me tendió la mano. La acepté. Volvimos juntos ante las cámaras. Mercedes acercó la boca al micrófono. Piensa en tu apellido. Álvaro tomó otro micrófono. Es exactamente lo que estoy haciendo. Señaló la pantalla situada detrás del atril. La información que verán ha sido entregada a la Policía Nacional y al juzgado correspondiente. No mostramos nada que no haya sido verificado por abogados, médicos y peritos independientes. La primera imagen fue el informe toxicológico. Javier explicó que tanto Álvaro como yo teníamos restos del mismo sedante, aunque yo había recibido una dosis mayor. Una periodista preguntó, ¿la señorita Lucía Valdés también fue examinada? Se negó, respondí. Lucía se llevó una mano al pecho, porque estaba traumatizada. En la pantalla apareció su negativa firmada. Después se mostró el testimonio del jefe de cocina. La porción destinada a mí había sido separada y llevada al despacho privado de Mercedes antes de servirse. Eso no prueba que hubiera nada en la tarta, gritó ella, por sí solo. No, admitió Javier. Por eso continuamos. La siguiente prueba fue la declaración de Diego. El video mostraba al camarero explicando cómo Teresa había manipulado la copa de Álvaro y le había pagado 5.000 euros para guardar silencio. Mercedes buscó a Teresa entre los asistentes. Su asistente no estaba allí. Javier sonrió con frialdad. La señora Robles está declarando en este momento. El rostro de Mercedes se quedó inmóvil. Por primera vez comprendió que ya no controlaba a todos. Mostramos los registros de las tarjetas. La entrada de Lucía a las 9:27. La entrada de Teresa. La llegada de los empleados que nos transportaron desde la finca. En la pantalla apareció después el video recuperado. Lucía entraba en la suite caminando con normalidad, llevando la bolsa de la boutique. Más tarde aparecía vestida con el camisón blanco. Se oyeron exclamaciones. Lucía miró a su alrededor, desesperada. Mercedes me obligó. Todavía falta algo, dije. La factura de la boutique apareció en la pantalla. El camisón había sido comprado 3 días antes. Una reportera preguntó, ¿antes de la pedida de mano? Sí. Lucía se dirigió hacia mí. No sabes lo que fue vivir siempre detrás de ti. Eso no te dio derecho a ponerme delante de una trampa. Tú ya lo tenías todo, y pensaste que podías robar una parte mientras yo estaba inconsciente. Ella empezó a llorar. Yo amaba a Álvaro. Álvaro retrocedió cuando intentó tocarlo. ¿No me amas? Sí. No sabes nada de mí. Sé que podría hacerte feliz. Sabes qué apellido llevo, qué propiedades tiene mi familia y cuántas puertas crees que se abrirían para ti. Lucía negó con la cabeza. Álvaro mantuvo la voz baja. No me quieres a mí, quieres la vida que imaginas detrás de mi apellido. Mi hermana se volvió hacia los periodistas. Claudia siempre me hizo sentir inferior. Siempre me quitó todo. ¿Qué te quité? Pregunté. A todos. Te pagué el alquiler.
financié tu negocio, te conseguí trabajo, cubrí tus deudas, para poder recordarme que te necesitaba. Sentí una tristeza breve y profunda. No, Lucía, lo hice porque eras mi hermana. Mi error fue creer que la ayuda podía llenar una ambición que no tenía fondo. Javier hizo una señal. La sala quedó en silencio. La última prueba es un archivo de audio entregado voluntariamente por la receptora original. La voz de Lucía salió por los altavoces. Solo necesito despertar a su lado. Cuando Claudia nos vea. Se acabó. Mi hermana se quedó paralizada. La grabación continuó. Ella será demasiado orgullosa para perdonarlo, y mamá obligará a todos a protegerme. Algunas cámaras enfocaron a Carmen. Mi madre bajó el rostro. Después llegó la frase final. Si despierto a su lado, Claudia habrá perdido. Nadie habló durante varios segundos. Lucía se llevó ambas manos a la cara. No era en serio. Compraste el camisón, respondí. Abriste la suite. Te acostaste junto a un hombre inconsciente. Después mentiste, porque estaba enamorada. Álvaro la miró sin compasión. Estabas enamorada de una cuenta bancaria. Mercedes volvió al micrófono. Este montaje ha sido preparado para destruir a mi familia. Las pruebas han podido ser manipuladas. Álvaro se colocó frente a ella. Los servidores pertenecen al hotel del Grupo Mendoza. Las transferencias salieron de una empresa vinculada a nuestra fundación. La tarta pasó por tu despacho. Tu asistente ha empezado a declarar. Mercedes lo miró con furia. Soy tu madre, y utilizaste esa palabra como si fuera inmunidad. ¿Vas a destruirme por ella? Álvaro señaló hacia mí, pero no apartó los ojos de Mercedes. No lo hago por Claudia. Lo hago porque cometiste un delito y esperabas que yo protegiera tu apellido antes que mi dignidad. Se volvió hacia los miembros del consejo. Desde este momento, Mercedes Mendoza queda suspendida de toda función ejecutiva en la fundación y en los activos hoteleros bajo mi administración. Solicitaré una auditoría completa de los últimos 5 años. Mercedes perdió el color. No tienes autoridad para hacerlo. Uno de los consejeros se levantó, con las pruebas presentadas. El consejo respaldará la suspensión provisional. La expresión de Mercedes se quebró. No gritó, no lloró, solo miró alrededor, descubriendo que la gente que había inclinado la cabeza ante ella durante años empezaba a apartarse. Entonces mi madre se acercó al escenario. Claudia, ya es suficiente. No, Lucía ha cometido un error. Todo el mundo lo sabe. No hace falta seguir humillándola. Intentó fabricar una infidelidad utilizando a 2 personas drogadas. Es tu hermana. Yo también soy tu hija. Carmen empezó a llorar. ¿Qué quieres que haga? Decir la verdad sin pedirme que la suavice. Mi padre subió detrás de ella. Estás destruyendo a la familia delante de toda España. No, estoy dejando de sostenerla. Saqué un documento de la carpeta de Javier. He retirado el aval de vuestra empresa. También he cancelado todas las transferencias destinadas a Lucía. A partir de hoy, cualquier asunto económico se tratará a través de mis abogados. Eduardo abrió mucho los ojos. No puedes anunciarnos esto aquí. Me pedisteis que cediera mi compromiso en una habitación donde yo acababa de despertar drogada. No recuerdo que os preocupara el lugar. Mi madre intentó tocarme. Di un paso atrás. Claudia, por favor. Durante toda mi vida me dijisteis que yo podía soportarlo porque era fuerte. Se acabó. Somos tu familia. Una familia no elige a la hija que puede herir con menos consecuencias. Las puertas laterales se abrieron. Entraron 2 agentes de policía acompañados por Javier. Mercedes se quedó inmóvil. Lucía empezó a retroceder. Uno de los agentes se dirigió a ellas. Señora Mendoza, señorita Valdés, necesitamos que nos acompañen para prestar declaración. Lucía agarró el brazo de mi madre. Mamá, no dejes que me lleven. Carmen me miró, esperando que interviniera, esperando que volviera a ser la hermana fuerte, la hija razonable, la mujer capaz de arreglarlo todo. No me moví. Cuando Lucía pasó junto a mí, dejó de llorar. Su rostro se llenó de odio. Nunca vas a ser feliz. La miré por última vez. Tal vez no, pero ya no necesitaré destruir a nadie para intentarlo. Los agentes se la llevaron. Mercedes caminó detrás sin dirigirle una palabra a su hijo. Los periodistas seguían gritando preguntas, pero yo apenas los oía. Marc Vidal, el principal inversor de Casa Miral, se acercó cuando el salón comenzó a vaciarse. Creí que venía a comunicarme la retirada definitiva del fondo. En lugar de eso, me entregó una tarjeta. El comité se reúne el lunes. Pensaba que habían aplazado la operación. La aplazamos porque no sabíamos si podrías controlar la crisis. Miró la pantalla donde todavía aparecían las pruebas. Ahora lo sabemos. No utilicé a mi empresa para defenderme. Exacto. Separaste la investigación, la comunicación y la gestión. No reaccionaste.
Preparaste una respuesta. Mark extendió la mano. Quiero que presentes de nuevo Casa Miral. La estreché. Allí estaré. Cuando se marchó, Álvaro se quedó a mi lado. ¿Estás bien? No lo sé. Es una respuesta bastante popular últimamente. Miré el atril. El vestido blanco de Lucía abandonado tras la puerta y el comunicado de Mercedes hecho pedazos sobre una mesa. Creí que al demostrar la verdad sentiría alivio. ¿Y qué sientes? Cansancio. Álvaro tomó mi mano. Entonces no hagamos nada más hoy. La prensa nos espera fuera. Que espere. No podemos escondernos. No he dicho que nos escondamos. Entrelazó sus dedos con los míos. He dicho que no les debemos otra explicación. Miré nuestras manos. Durante días, todos habían tratado nuestro compromiso como una propiedad que podían repartir. Aquella mañana no habíamos recuperado una boda. Habíamos recuperado la capacidad de elegir. Salimos por la puerta principal. Las cámaras se encendieron. Álvaro no caminó delante de mí para protegerme, tampoco detrás para seguirme, caminó a mi lado, y por primera vez desde que comí aquella tarta, nadie estaba esperando que yo cediera. La verdad no solucionó mi vida de un día para otro. Durante semanas tuve que repetir los mismos hechos ante abogados, policías, inversores y periodistas. Cada uno hacía las preguntas desde un interés diferente. La policía quería saber quién había comprado el sedante, los abogados querían demostrar quién había dado cada orden. Los periodistas querían convertir la investigación en una guerra entre dos mujeres por un heredero. Los inversores querían saber si yo seguiría siendo capaz de dirigir mi empresa. Y mi familia quería saber cuándo pensaba dejar de castigarlos. Nadie parecía entender que yo no estaba castigando a nadie. Simplemente había dejado de salvarlos. Teresa Robles declaró 3 días después de la rueda de prensa. Javier me llamó al salir del juzgado. Ha entregado correos, transferencias y mensajes de voz. ¿Ha señalado a Mercedes? Sí, también ha reconocido que coordinó al director nocturno del hotel y que pagó a Diego. Me senté detrás del escritorio. ¿Por qué ha hablado tan pronto? Porque Mercedes dejó de contestar a sus abogados en cuanto comprendió que la investigación podía alcanzar a la fundación. No me sorprendió. Mercedes exigía lealtad absoluta, pero su lealtad siempre terminaba cuando empezaban las consecuencias. ¿Y Lucía? Javier hizo una pausa. Sigue afirmando que fue manipulada. Lo fue. Eso no elimina su responsabilidad. Lo sé, Lucía había elegido participar. Había comprado el camisón, entrado voluntariamente en la suite y esperado junto a un hombre inconsciente para fabricar una escena. Pero Mercedes también la había elegido precisamente por su debilidad, no porque la considerara adecuada para Álvaro, no porque creyera que podría convertirse en una buena esposa. La había elegido porque sabía que podía alimentar su resentimiento y utilizarlo. La fiscalía considera que hay indicios suficientes para continuar, añadió Javier. No puedo anticiparte el resultado, pero ya no podrán presentarlo como un simple conflicto familiar. Nunca lo fue. Lo sé, mi padre todavía lo llama un error de Lucía. Tu padre también ha preguntado si retirarías la denuncia a cambio de una disculpa privada. Solté una risa amarga. ¿Una disculpa de quién? No lo especificó. Entonces probablemente esperaba escribirla él. Colgué y volví al informe de Casa Miral. No quería que la investigación ocupara cada hora de mi día. Durante demasiado tiempo, Lucía había conseguido que toda la familia girara alrededor de sus decisiones. No iba a permitir que su peor decisión se convirtiera también en el centro de mi futuro. Mercedes pidió verme una semana más tarde. No me llamó directamente. Envió una invitación formal a través de su abogado, como si quisiera negociar la compra de un edificio. Acepté porque necesitaba escuchar hasta dónde llegaba su arrogancia cuando ya no podía esconderse detrás del apellido Mendoza. La reunión se celebró en el despacho de Javier. Mercedes entró con un traje oscuro, el pelo perfectamente recogido y el mismo gesto sereno que había mantenido durante la rueda de prensa. Solo sus manos la traicionaban. Sostenía el bolso con demasiada fuerza. No se sentó hasta que su abogado le indicó la silla. Claudia, dijo, agradezco que hayas venido. No lo haces. Sus labios se tensaron. Podemos mantener una conversación civilizada. Inténtalo. Su abogado abrió una carpeta. La señora Mendoza está dispuesta a alcanzar un acuerdo que evite un proceso largo y perjudicial para todas las partes. Miré a Mercedes. ¿Has venido a disculparte? He venido a buscar una solución. Eso significa que no. Su abogado intervino. El grupo Mendoza podría renunciar definitivamente al inmueble de Chamberí. También se ha planteado una compensación económica y la incorporación de su marca a determinados circuitos internacionales. Javier se recostó en la silla. Mi clienta no ha solicitado ninguna de esas cosas. Mercedes me observó. No seas ingenua. Un procedimiento como este puede durar años.
tu nombre seguirá apareciendo unido al escándalo. Mi nombre ya estaba unido al escándalo cuando filtraste la fotografía. Quise evitar una situación peor. Me drogaste. Yo no introduje ninguna sustancia en tu comida. Ordenaste que lo hicieran. Eso tendrá que demostrarse. Me incliné hacia adelante. Entonces deja que se demuestre. Por primera vez, su máscara se agrietó. ¿Qué quieres? Nada de ti. Todo el mundo quiere algo. Ese es tu problema, Mercedes. Sigues creyendo que las personas solo tienen un precio distinto. Ella miró el anillo que todavía llevaba en la mano. Álvaro está renunciando a su posición por tu culpa. Álvaro está tomando sus propias decisiones. Lo has puesto en mi contra. Le diste un sedante y utilizaste su cuerpo para fabricar una infidelidad. No necesitó mi ayuda para ponerse en tu contra. Mercedes se levantó. No eres adecuada para esta familia. Yo también me puse de pie. Por fin estamos de acuerdo. Su abogado intentó calmarla, pero ella dio un paso hacia mí. ¿Crees que has ganado porque el consejo me ha suspendido? Esa gente volverá cuando necesite mi influencia, quizá, y cuando lo haga, tú seguirás siendo una hotelera de origen común intentando entrar en un mundo que no te pertenece. Sonreí. No necesito entrar en tu mundo, estoy construyendo el mío. Mercedes me sostuvo la mirada durante varios segundos. Después recogió el bolso. Te arrepentirás de no haber aceptado el acuerdo. Ya acepté una vez algo que me ofreciste. Era una porción de tarta. Abrí la puerta. No volveré a cometer el mismo error. El Consejo de la Fundación Mendoza confirmó la suspensión de Mercedes y encargó una auditoría externa. Aparecieron pagos que no tenían relación directa con nuestro caso, pero demostraban que llevaba años utilizando recursos de la Fundación para premiar lealtades, castigar adversarios y cubrir gastos personales. Álvaro no celebró la noticia. Cuando se lo comunicaron, dejó el móvil sobre la mesa y guardó silencio. ¿Estás bien?, le pregunté. No. Era la misma respuesta que yo había dado tantas veces. Me senté frente a él. Puedes sentir pena por ella y seguir creyendo que debe asumir las consecuencias. Lo sé. También puedes echar de menos a tu madre sin querer verla. Álvaro se frotó los ojos. Sigo repasando aquella noche. Intento recordar si alguna vez vi algo parecido en ella, si debería haber entendido antes lo que era capaz de hacer. No eras responsable de imaginar que tu madre te drogaría, pero la conocía. Conocer a alguien no significa prever su peor decisión. Me miró. ¿Tú previstes la de Lucía? No. Llevabas toda la vida con ella. La pregunta me hizo callar. Durante años había confundido la envidia de mi hermana con inmadurez. Había pagado sus deudas, conseguido trabajos y suavizado sus conflictos porque esperaba que algún día dejara de verme como una rival. No había ocurrido. Álvaro tomó mi mano. He empezado a ver a un psicólogo. Lo miré con sorpresa. ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada. No me lo habías dicho. No quería convertirlo en una demostración de que estoy haciendo todo bien. No tienes que demostrarme que estás bien. No lo estoy. Su honestidad me conmovió más que cualquier gesto heroico. A veces me despierto pensando que sigo en aquella cama, admitió. Recuerdo tu cara en la puerta, aunque en realidad estaba inconsciente. Mi cabeza ha inventado la escena. Apreté sus dedos. Yo sueño que vuelvo a comer la tarta. En el sueño sé lo que contiene, pero todos me miran hasta que termino la porción. ¿Y qué haces después? Me despierto antes de caer. Álvaro levantó mi mano y la apoyó contra su mejilla. No quiero que nuestra relación se convierta en una alianza contra nuestras familias. Tampoco yo. Quiero que algún día podamos hablar de algo que no sea una prueba. Podríamos empezar por discutir sobre Barcelona. ¿Quieres mudarte? No, pero me gusta verte preocupado. Sonrió por primera vez en varios días. Nuestra relación no se reparó con una gran declaración. Se reparó con pequeñas decisiones. Álvaro dejó de preguntarme si confiaba en él. Yo dejé de observar cada silencio como si pudiera esconder otra traición. Hubo noches en las que dormimos juntos y otras en las que cada uno necesitó su propio espacio. Cuando él tenía que reunirse con el consejo familiar, no me pedía que lo acompañara como escudo. Cuando yo viajaba a Barcelona, no me llamaba cada hora para asegurarse de que seguíamos siendo una pareja. Aprendimos a estar juntos sin vigilarnos. Mis padres tardaron casi un mes en buscarme. Mi madre apareció en la recepción de mi hotel de la calle Barquillo sin avisar. Marta me llamó desde abajo. Tu madre dice que no se marchará hasta que hables con ella. Que suba. Carmen entró con una carpeta y los ojos cansados. No intentó abrazarme. Tu padre no sabe que he venido. Eso promete una conversación sana. No empieces. La miré. Esa frase ya no funciona conmigo. Mi madre cerró los ojos y se sentó. El banco ha pedido garantías adicionales. Lo sé. Tendremos que vender el local de Pozuelo. También lo sé. Tu padre está destrozado. Podría haber gestionado la empresa sin depender de mi patrimonio.
No hemos venido a hablar de negocios. Has empezado hablando del banco. Carmen apretó la carpeta contra el regazo. Quiero que ayudes a Lucía. No. La respuesta salió tan rápido que ella se quedó inmóvil. Ni siquiera sabes qué iba a pedirte. Si contiene el nombre de Lucía y la palabra ayudar. La respuesta es no. Su abogado dice que admitir responsabilidad podría reducir las consecuencias. Entonces debería hacerlo. Tiene miedo. Yo también tuve miedo. Es tu hermana. Y yo era su hermana cuando decidió utilizarme. Mi madre bajó la voz. Lucía no está bien. Debe buscar ayuda profesional. No puede pagarla. Vendió 2 bolsos la semana pasada para contratar a una agencia de comunicación. Carmen me miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque esa agencia llamó a mi empresa para ofrecer un acuerdo. Lucía dejaría de hablar de mí si yo retiraba la acusación de difamación. Mi madre abrió la boca. Quizás su abogado. No culpes al abogado. Lucía sigue intentando negociar con mi vida. Carmen dejó la carpeta sobre la mesa. Ha escrito una carta. No quiero leerla. Claudia, por favor. ¿Se disculpa? Mi madre no respondió. ¿Admite que lo planeó? Silencio. ¿Reconoce que Álvaro también fue una víctima? Carmen bajó los ojos. Explica cómo se sintió durante su infancia. Me levanté. Entonces no es una disculpa. Es una justificación. Siempre has sido muy dura con ella. No. Siempre fui muy blanda. Por eso creyó que podía hacer cualquier cosa y después llorar hasta que yo arreglara las consecuencias. Mi madre empezó a llorar. ¿Qué quieres de nosotros? Que dejéis de preguntarme qué quiero y empecéis a mirar lo que hicisteis. Te pedimos perdón. No, me pedisteis que entendiera vuestros motivos. Carmen se secó las lágrimas. No sabía que Mercedes había organizado todo, pero sabías que yo había perdido el conocimiento y aún así protegiste primero a Lucía. Su rostro se contrajo. Es verdad. La admisión me dejó en silencio. Mi madre respiró con dificultad. Cuando entré en aquella habitación, la vi llorando y reaccioné como siempre. Pensé que tú podrías soportarlo. Eso fue lo que más dolió. Lo sé. No, mamá. Estás empezando a saberlo. Asintió. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? No ahora. Nunca. No he dicho eso. Me crucé de brazos. Pero no habrá una comida familiar. Una disculpa y después todo seguirá igual. No pagaré las deudas de Lucía. No retiraré ninguna denuncia. No volveré a avalar vuestra empresa. Y no aceptaré que llaméis error a lo que hizo. Carmen recogió la carta. Tu padre no aceptará esas condiciones. Entonces tu padre no está preparado para tener una relación conmigo. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. Te quiero. Durante años habría respondido inmediatamente. Aquella vez esperé. Espero que algún día aprendas a quererme sin pedirme que desaparezca. Mi madre bajó la cabeza y se marchó. No sentí alivio, tampoco culpa. Sentí espacio. Por primera vez. El silencio que dejaba mi familia no parecía un vacío que yo tuviera que llenar. Lucía intentó conceder una entrevista 2 meses después. Apareció ante las cámaras con ropa sencilla y sin maquillaje, hablando de la presión que había sufrido al crecer junto a una hermana exitosa. Dijo que Mercedes la había manipulado. Dijo que se encontraba emocionalmente vulnerable. Dijo que nunca quiso hacer daño a nadie. El periodista le preguntó por qué había comprado el camisón 3 días antes. Lucía respondió que no recordaba la fecha. Le preguntó por la grabación. Dijo que había sido una fantasía sin intención real. Le preguntó por qué rechazó el examen médico. Lucía terminó la entrevista. La grabación circuló durante 2 días y después desapareció bajo otras noticias. Fue entonces cuando comprendí algo. Durante toda mi vida, Lucía había necesitado mi atención incluso para odiarme, sin mí respondiendo, financiándola o corrigiendo sus errores. Su historia perdía fuerza. No era una heroína trágica. Solo era una mujer adulta enfrentándose por primera vez a las consecuencias. Guardé la carta que había enviado en una carpeta de Javier sin abrirla. No necesitaba leer otra versión en la que su dolor justificara el mío. Casa Miral se firmó en Barcelona a finales de otoño. Marc Vidal me entregó el contrato definitivo delante del comité de inversión. Reconozco que algunos socios pensaron que no volverías, dijo. Yo también lo pensé durante unas horas. ¿Y qué cambió? Firmé la última página. Entendí que abandonar el proyecto no borraría el escándalo, solo permitiría que también me quitara esto. Marc sonrió. Por eso hemos aprobado que Valdés Singular conserve el control operativo. Marta me dio un abrazo cuando salimos de la sala. Ya estás oficialmente en Barcelona. Todavía falta reformar el edificio, contratar al equipo y convencer al ayuntamiento de que no somos unos bárbaros madrileños. Déjame disfrutar 5 minutos. Álvaro esperaba en el vestíbulo. No había intervenido en la operación. No había llamado a los inversores ni utilizado su apellido para presionar a nadie. Cuando me vio,
levantó las cejas. ¿Y bien? Le entregué una copia del contrato. Leyó la primera página y sonrió. Control operativo completo. Y opción sobre el edificio anexo. Eres peligrosa. Eso decía tu madre. Su sonrisa desapareció durante una fracción de segundo. Lo siento. No tienes que disculparte cada vez que aparece su nombre. Todavía estoy aprendiendo. Yo también. Me besó la frente. ¿Cómo quieres celebrarlo? Sin tarta. Eso limita bastante las opciones. Y sin champán servido por desconocidos. Podemos pedir tortilla y comprobar personalmente todos los huevos. Lo miré. Nunca vuelvas a convertirte en cómico. Pensaba que había sido encantador. Pensabas mal. Aún así, me reí. Y aquella risa fue importante. No porque significara que lo había superado, sino porque demostraba que aquella noche ya no controlaba todas las emociones que vendrían después. Álvaro no volvió a pedirme matrimonio inmediatamente. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo se mudó de la residencia familiar a un piso propio cerca del Retiro, separó sus inversiones personales de las estructuras controladas por Mercedes y renunció a cualquier cargo en la fundación hasta que terminara la auditoría. Una tarde me entregó una carpeta. ¿Qué es esto? Un borrador de capitulaciones matrimoniales. Lo miré. No me has pedido que me case contigo. Lo sé. ¿Y ya tienes las condiciones? Quiero que sepas cuáles serían antes de preguntarte. Abrí la carpeta. El documento establecía separación de bienes, independencia total de nuestras empresas, prohibición de que el Grupo Mendoza adquiriera participaciones en Valdés Singular sin mi consentimiento y protección expresa de mis decisiones profesionales. También incluía que ninguno de los dos cambiaría de apellido ni tendría obligación de asumir funciones en las empresas del otro. Has contratado a un abogado muy pesimista, dije. Lo ha redactado Javier. Entonces has contratado a un abogado muy caro y pesimista. Álvaro se sentó frente a mí. No quiero que vuelvas a pensar que casarte conmigo significa entregar algo. Toda relación exige entregar algo, tiempo, paciencia, espacio en el armario, no tu identidad. Cerré la carpeta. ¿Esto es una propuesta? No, parece bastante una propuesta. Cuando te lo pida, habrá un anillo. Miré mi mano. Seguía usando el primero, aunque ya no todos los días. Ya tengo uno. Ese pertenecía a una promesa hecha antes de saber de que éramos capaces cuando todo se rompiera. ¿Y el nuevo? El nuevo será una decisión tomada después. No insistió. Me dejó el documento y se marchó a preparar la cena. Yo me quedé leyendo cada cláusula. Álvaro no intentaba demostrar que confiaba en mí entregándome su fortuna. Me demostraba que respetaba mi autonomía asegurándose de que nunca tendría que depender de ella. 2 semanas después de la firma de Casa Miral, me invitó a la terraza del primer hotel que había abierto en Madrid. No había invitados. No había periodistas. Tampoco estaban nuestros padres. Sobre una mesa había 2 copas vacías, una botella cerrada y una caja pequeña. Miré alrededor. ¿Dónde está la tarta? Álvaro señaló la botella. También podemos retirarla. ¿La has abierto tú? No. ¿Quién la ha comprado? Yo. ¿Has conservado el recibo? Se llevó una mano al pecho. Claudia. Esto empieza a parecer un interrogatorio policial. Responde. Sacó un ticket del bolsillo. Lo revisé con seriedad. Aceptable. Te has vuelto insoportable. Siempre lo fui. Te avisaron. Álvaro acercó una silla, pero no se sentó. Parecía nervioso. Volvía a ajustarse el puño izquierdo de la camisa. Sonreí. Mientes fatal. No estoy mintiendo. Estás tramando algo. Eso sí, sacó la caja. Antes de hacerlo, quiero decirte una cosa. Adelante. La primera vez que te pedí matrimonio, creía que prometerte libertad era suficiente. Después entendí que no basta con decirle a una mujer que puede seguir siendo ella misma. Hay que construir una vida en la que nadie tenga poder para obligarla a dejar de serlo. Abrí la boca, pero él negó con la cabeza. Déjame terminar. He ensayado y si me interrumpes voy a olvidarlo. Me crucé de brazos. Continúa. No quiero que te cases conmigo porque te defendí. Era mi obligación defender la verdad y defenderme a mí mismo. Tampoco quiero que lo hagas porque sobrevivimos a esto juntos. Su voz bajó. Quiero que te cases conmigo porque, después de todo, todavía eliges mi compañía cuando no hay una guerra que ganar. Álvaro se arrodilló, abrió la caja. El nuevo anillo era más sencillo que el primero. No era una joya elegida para impresionar a una familia. Parecía elegido para mí, Claudia Valdés. ¿Quieres casarte conmigo sin convertirte en otra persona, sin aceptar tradiciones absurdas y con derecho a revisar personalmente cada copa que te sirvan? Lo miré en silencio. Álvaro tragó saliva. Puedes decir que no. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esa frase? 6 meses. La parte de las copas ha sido improvisada. Se nota. Extendí la mano.
pero la aparté justo antes de que me pusiera el anillo. Una pregunta. Su rostro se tensó. La que quieras. Señalé la mesa vacía. Esta vez nadie va a perder el conocimiento, ¿verdad? Álvaro bajó la cabeza y soltó una risa. Después tomó mi mano con cuidado y besó mis dedos. Quien lo intente será el primero en lamentarlo. Eso no suena especialmente romántico. Puedo repetir el discurso. No hace falta. Volví a extender la mano. Sí. Álvaro dejó de respirar durante un segundo. Sí, no me hagas repetirlo o subiré las condiciones del acuerdo prenupcial. Me colocó el anillo. Cuando se levantó, me rodeó la cintura y me besó. No hubo aplausos. No hubo fotografías. No había nadie esperando que yo sonriera para proteger su reputación. Solo estábamos nosotros dos, eligiendo algo que ya no pertenecía a nuestras familias. Álvaro apoyó la frente contra la mía. ¿Quieres abrir la botella? Primero la abres tú. Por supuesto, después bebes tú. Empiezo a sentir que este matrimonio tendrá una jerarquía muy clara. Puedes cancelar la solicitud. Me abrazó con más fuerza. Demasiado tarde. No invitamos a Mercedes a la boda, tampoco a Lucía. Mis padres recibieron una invitación meses después, cuando aceptaron por escrito que no intervendrían en el procedimiento ni intentarían utilizar la ceremonia para forzar una reconciliación. Mi madre asistió, mi padre no. No perseguí su silla vacía con la mirada. Mercedes abandonó definitivamente la dirección de la fundación y perdió la mayoría de sus funciones dentro del grupo. Continuó defendiendo su inocencia, aunque Teresa y otros empleados confirmaron suficientes partes del plan para mantener la causa abierta. Lucía dejó Madrid durante un tiempo. No supe si fue por vergüenza, por consejo legal o porque ya no encontraba a nadie dispuesto a pagar sus facturas. Dejé de preguntar. Casa Miral abrió al año siguiente, la noche de la inauguración. Un periodista me preguntó si consideraba que había vencido a la familia Mendoza. No, respondí, no era una competición. Entonces, ¿qué ganó? Miré a Álvaro, que hablaba con Marta sin intentar ocupar el centro de una empresa que no era suya. Después observé mi nombre en la documentación del hotel. Recuperé el derecho a decidir qué hago con mi propia vida. Eso fue lo único que realmente había estado en juego. Durante años, mi familia creyó que ser fuerte significaba no necesitar protección. Mercedes creyó que ser independiente significaba que podía perderlo todo sin romperme. Lucía creyó que mi vida era un conjunto de objetos que podía robar. Un hombre, un apellido, una empresa, una posición social. Todos se equivocaron. Mi fuerza no estaba en soportarlo todo. Estaba en saber cuándo dejar de soportarlo. Acepté el anillo de Álvaro por segunda vez, no porque hubiera olvidado aquella noche, sino porque por fin nadie esperaba que yo desapareciera para que los demás pudieran seguir sonriendo.